Chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, vamos con los últimos temas que son patologías del sistema endocrino. Van a ver que en este Power vamos directamente con lo que son patologías, ¿sí? Y algunas cosas que tienen que ver con hormonas que estoy segura que ustedes no las vieron anteriormente, pero toda la parte que era de repaso anatómico directamente lo saqué. Cualquier cosa después cuando hacemos un Zoom o me hacen, si tienen que ver algo que no recuerdan de lo que es anatomía, me avisan que para mí eso va a ser cuestión solamente de compaginarlo o de linkearles a ustedes el video donde lo explico en anatomía, ¿sí? Entonces eso, cualquier cosa, si necesitan algún refuerzo de la parte anatómica normal, avisan. Si no, arranquen directamente con este video donde ponemos el foco en las patologías. Bien, vamos a empezar a hablar con algunos trastornos particularmente óseos que tienen que ver y dependen de la regulación metabólica que van a tener las glándulas tiroides y paratiroides. Bien, la glándula tiroides va a secretar por un lado calcitonina, que esta la vamos a ver como una de las hormonas que interviene en la regulación del calcio, y también secreta hormonas tiroides. Las hormonas tiroides son tiroxina, la que conocemos como T4, y triiodotironina, que es la que conocemos como T3. Estas dos hormonas, ¿sí?, están basadas en la tirosina, que son producidas o que se produce en las glándulas tiroides y, como les comenté recién, son sumamente importantes en la regulación del metabolismo, ¿sí? Uno de los componentes principales para esto es el yodo, por eso uno de los mecanismos que podemos utilizar para proteger a los pacientes en el caso de algún accidente nuclear, por ejemplo, donde tengamos yodo radiactivo en el ambiente, es darle yodo, ¿sí?, a los pacientes, yodo normal, para saturarle a la tiroides y que la tiroides no capte yodo del ambiente, porque literalmente utiliza yodo para poder hacer estas hormonas. Y el yodo también es otro de los por qué uno a la tiroides en las imágenes, sobre todo en tomografía, las ve isodensas, porque tiene este componente en su interior, ¿sí? Entonces vamos a ver que del total de las hormonas que se producen en la glándula tiroides, el 80% va a ser T4, mientras que el 20% va a ser solamente T3, o sea, un 80% de tiroxina y un 20% de triiodotironina, ¿sí? Aunque la hormona T3 es producida en cantidades más pequeñas, ¿sí?, T3 es mucho más potente que T4, ¿sí?, en modo de accionar, ¿sí? T3 le gana a T4 en potencia de acción, ¿sí? Cuando su concentración en la sangre es directamente responsable, ¿sí?, de dictar entonces el ritmo metabólico del cuerpo, ¿sí? Entonces en realidad es T3, ¿sí?, la que cuando está en sangre es la que me está marcando el metabolismo, ¿sí? Por eso estamos viendo que en relación entre T3 y T4, en realidad cuando hablamos de T4 podemos considerarla una prohormona, una precursora para T3, ¿sí? Vamos a ver que el 80% de esa T4, ¿sí?, que está en el torrente sanguíneo, cuando llega a los órganos y los tejidos, ¿sí?, de esos órganos como el hígado, el riñón, el vaso, también a nivel del músculo, ¿sí?, o la grasa, y para que las células las puedan utilizar tiene que ser transformada y convertirse en T3. Por eso decimos que T3 es la activa, ¿sí? La T3 es la hormona efectiva, ¿sí?, la que realmente está regulando y actualizando, mientras que T4 es básicamente la forma de circular, ¿sí?, la forma circulante de estas hormonas, ¿sí? Vamos a ver que más del 99% tanto de T4 como T3 circula en sangre y se une a una proteína que se llama TBG, ¿sí?, que es globulina fijadora de tiroxina, ¿sí? TBG son las siglas de esta globulina en inglés, ¿bien? Y vamos a ver que cuando estas hormonas están vinculadas a la TBG son inocuas y no pueden utilizarse ni en los órganos ni en los tejidos. O sea, para poder utilizarla en los tejidos tienen que estar disasociados de este complejo que se forma con la TBG. Y ahora, chicos, sin entrar en demasiado detalle, lo que yo quiero que les quede claro con respecto a esto es que uno generalmente asocia a las hormonas tiroides con una regulación del sobrepeso, ¿sí?, porque estamos acostumbrados a hablar de hipertiroidismo, hipotiroidismo, ¿sí? Y si bien realmente, ¿sí?, estas tienen que ver con ese mantenimiento a nivel de lo que va a ser el metabolismo corporal, en realidad las hormonas tiroides cumplen funciones que son extremadamente esenciales
y sumamente importantes en nuestro cuerpo, ¿sí? Controlan la frecuencia cardíaca, ¿sí? Van a ver que hay un montón de personas que empiezan con nódulos en las tiroides, que es una cuestión muy común, y van a ver que una de las cosas que primero te dicen, ¿sí? Cuando vienen y te están contando lo que les pasa, es que tienen palpitaciones o de golpe están tranquilos, en reposo, empiezan con taquicardia, que es un aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Eso es por qué? Porque está como loca la tiroides, ¿sí? Está mal la regulación de las hormonas y está afectando eso a la frecuencia cardíaca, ¿sí? A nivel metabólico intervienen en la utilización de la glucosa, en la síntesis del colesterol, ¿sí? Mantienen la temperatura corporal, mantienen el tracto gastrointestinal, ¿sí? También ayudan al mantenimiento de la memoria, ¿sí? Acá está donde muchas veces uno, es la primera asociación que hacen, mantienen o influyen en el peso corporal y en el nivel energético, ¿sí? Intervienen en la fertilidad, ¿sí? Influyen en el desarrollo óseo, que eso es lo que vamos a poner el énfasis nosotros porque es lo que más vamos a poder ver en el rango de las imágenes, ¿bien? Y también influyen en el desarrollo del sistema nervioso. Entonces fíjense qué tan importantes, ¿sí? Son las hormonas tiroides en el buen funcionamiento del cuerpo. Bien chicos, empezamos con calcio. Vamos a seguir la misma normativa para cada uno de estos de los que vamos a hablar, ¿sí? Primero los presentamos, decimos cuáles son los valores de referencia, para qué sirven, qué pasa cuando nos falta, qué pasa cuando nos sobra, y después nos metemos bien a fondo a los mecanismos de regulación de los mismos, ¿sí? Entonces, bueno, empezamos acá como está viendo ahí el esqueleto y allá el cartón de leche que baila para un lado y para el otro. Empezamos entonces de lleno con calcio. Bueno chicos, empezamos hablando de calcio. Este ion es extremadamente importante. La verdad que si uno empieza a pensar, a recordar y a meter acá por lo menos todas las cosas que tenemos marcadas en rojo, que están hablando de las funciones que tiene el calcio, es alucinante la diversidad que tiene, ¿sí? Que está permeando un montón de funciones extremadamente importantes. Sin calcio no tendríamos una buena conductibilidad, ¿sí? A nivel del corazón, ¿sí? Del impulso eléctrico, ¿sí? Tampoco tenemos una buena contractibilidad cardiovascular. Esto tiene que ver con la afinidad que tienen las células miocárdicas para el calcio, ¿sí? Estamos hablando de que gracias al calcio tenemos todo ese mecanismo de contracción muscular. Es un gran señalizador a nivel hormonal, ¿sí? Y a nivel enzimático. También interviene en el impulso, en la conducción del impulso nervioso, en la emisión de neurotransmisores, sumamente importantes, ¿sí? Eso estamos hablando de vuelta también en señalización, ¿bien? Y una de las cosas también bien básicas es que, imagínense, el calcio es tan importante para nosotros que el cuerpo lo está utilizando todo el tiempo, ¿sí? A tal manera que tenemos, y se ha ocupado el cuerpo muy lógico, de tener una gran reserva disponible. Esas reservas son nuestros huesos. Nuestros huesos están formados por calcio predominantemente, después tenemos, ¿sí? Fósforo, en realidad lo que es hidroxiapatita, ¿bien? El mineral que forman los huesos y los dientes. Pero, como les comentaba, el cuerpo necesita calcio todo el tiempo, porque a nivel intracelular también es extremadamente importante el calcio, ¿sí? Si bien las concentraciones de calcio dentro de la célula no son tantas, hay canales iónicos para el calcio, ¿sí? Que se van a encargar de despolarizar la membrana y generar, ¿sí? Activación celular. Extremadamente importante el calcio, ¿sí? A tal punto que todo el tiempo estamos haciendo reabsorción ósea, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo veo que me está faltando, si el cuerpo está viendo que falta calcio en sangre, tuki, va y lo saca de donde, de los huesos, ¿bien? Por eso es sumamente importante también tener en cuenta el aporte dietario necesario para mantener los buenos niveles de calcio, ¿sí? Y que no tengamos que recurrir a una reabsorción ósea que nos ponga en peligro en cuanto a nuestra salud, ¿sí? El esqueleto es extremadamente importante. Si estamos reabsorbiéndolo por demás, vamos a tener una fragilidad a ese nivel que no está buena, ¿sí? Además del faltante de calcio en otros niveles, ¿bien? Entonces, aproximadamente el aporte de calcio diario que necesitamos es de 900 a 1200 miligramos. En los lactantes un poquito menos, obviamente por el tamaño que tienen. Pero acá hay algo interesante que es el tema de
uno tiene que ir ajustando eso a la etapa de la vida en la que está. En la etapa anciana es mucho más difícil el tema de la regulación del calcio, absorber el calcio sobre todo, ¿sí? No se absorbe de la misma manera y ni hablar comparándolo con la infancia. Entonces cuesta muchísimo más poder obtener esos aportes diarios desde la dieta nada más. Pues de suplementos y demás. Igual ahí está todo también en contrapartida la parte cardiológica, que bueno, que también hay que mantenerlo con cuidado, pero nada chicos, eso un paréntesis. Ahora, ¿por qué les digo de vuelta esto de la importancia? Hay una etapa que tenemos disponible a nivel fisiológico para poder lograr la mejor forma de mineralizar a nuestro esqueleto, ¿sí? Y eso es en nuestras primeras etapas de vida hasta los 21 años, ¿sí? Ahora yo tengo 31, ¿sí? Si por más que yo llene la heladera de Calci Plus, lo que hago estoy manteniendo, no es que mis huesos de golpe van a ser 20.000 veces más fuertes de los que están. Yo ya el aporte que hice, la forma en que mineralicé mis huesos, ya la hice cuando era más chica, ¿sí? Por eso la importancia, ¿sí? De ser insistentes en la alimentación de los chicos, ¿sí? Y ser congruentes en estarles atrás y cuidarlos de esa manera, porque realmente en la infancia, en un montón de cosas uno está generando, está abriendo las puertas a lo que el día de mañana va a ser el futuro de la salud de esos chicos, ¿bien? Y obviamente que va a ser muy importante porque crecemos, y cómo crecemos porque se mineralizan las placas, ¿sí? De cartílago que tenemos y se convierten en hueso. Entonces obviamente que los chicos necesitan también un gran aporte de calcio, ¿bien? Y ya les comenté, necesitamos esto porque si no lo saco de la dieta, el cuerpo ¿dónde lo saca? De nuestros huesos, ¿bien? Entonces, más o menos ya hablamos recién lo que tiene marcado acá de los usos, o sea, cuáles van a ser las funciones que tiene el calcio, muy muy importante. Una de las que no les hablaba de lado, que es extremadamente importante, es el calcio se considera un factor de coagulación, ¿sí? El calcio, ustedes van a ver después, creo que con Anabela me parece que tiene hematología, ¿sí? Entonces no me voy a adelantar mucho porque si no después me matan. Pero hay todo lo que se llama una cascada de coagulación. Hay un montón de factores que tienen que estar en el escenario para que se forme ese coágulo, ¿sí? Para llegar a la fibrina que se le adhiere a las plaquetas y me tapa ese sitio de lesión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo no tengo calcio en el medio, no voy a poder nunca generar trombina de la protomina, ¿sí? No voy a poder convertir la protomina en trombina, ¿sí? Y como les decía, hay 7 factores de coagulación de esa cadena que dependen del calcio para ser activados, a tal punto que uno considera el calcio por sí solo un factor de coagulación, ¿sí? Esa era una de las que no les había nombrado y es extremadamente importante, ¿bien? Después, en cuanto a qué pasa cuando nos falta o cuando nos sobra, ¿sí? Esas 3 patologías que tienen relacionadas con la carencia, ¿sí? El raquitismo y la osteomalacia son la misma patología, pero están aplicados, los nombres cambian porque están marcados en 2 etapas de la edad de los pacientes diferentes. El raquitismo se considera en los chicos y osteomalacia en los adultos, ¿sí? Pero es lo mismo. Y después tenemos osteoporosis, que seguramente la han conocido, que estamos hablando de una pérdida de la arquitectura ósea, lo que me lleva a una fragilidad del hueso y nos pone en riesgo de que si nos caemos nos fracturamos, ¿bien? Y en esto tiene que ver un poco lo que estábamos hablando hace un ratito de ese pico de masa ósea, que ese pico que lo hacemos a los 21, después es un declive, ¿sí? O sea, hacemos un pico, miren, los 21 re jovencitos, y después es un declive hacia la muerte. No, mentira, no es tan drástico. Después hacemos una meseta, pero ahí sí viene un tema, una mala pasada que nos juegan los estrógenos a las mujeres, es que después de la menopausia, ¿sí? El balance que tenemos del calcio se nos va a la miércoles y nos descalcificamos a una gran velocidad, ¿sí? Los hombres no es que zafan eternamente, pero nos ganan más o menos unos 10 años. Nosotros empezamos a los 50 y pico, 60, y ellos recién a los 70 empiezan en ese declive de descalcificación, ¿sí? Entonces por eso es que están un poquito más con el tema de ir a la ginecóloga, ¿sí? Al endocrinólogo, ¿sí? Eso ya más que nada para lo que es obviamente, la edad más adulta. Pero bueno, ahí también vienen estas patologías. Si a ustedes esto más o menos les interesa, no vamos a entrar en detalle para esto, ¿sí? Pero si a uno les interesa,
raquitismo, osteoporosis y osteomalacia yo se las tengo que dar completas estas patologías a los chicos de rayos en fisiopato. Así que por ahí ahora no, porque tienen otras cosas en las que ocupar su tiempo, pero si alguno por ahí escuchó, no, pues mi abuela tuvo, mi mamá, sí, un familiar o algo, o le llama la atención, después lo pueden buscar en el canal de YouTube y chusmearlo un poco más, y si me quieren preguntar, no hay ningún problema, ¿sí? Y cuando hablamos del exceso, sí, podemos hablar de hipercalcemia, sí, de vuelta. Decimos, me dicen, pero profe, si hace un montón de cosas el calcio está re bueno, ¿qué nos preocupa que tengamos mucho? No, chicos, todo en su justo equilibrio, ¿sí? Tampoco nos sirve tener mucho calcio, ¿sí? Calcio también se llega a obstruir los vasos, ¿sí? Un montón de cosas. Litiasis renal, lo hemos visto en la formación de los cálculos, ¿sí? Entonces, carencia y exceso en ninguno de los extremos están buenos cuando estamos hablando de algo que tiene que mantenerse en equilibrio, ¿bien? Y después ahí con el tema de las fuentes de alimentos, ¿sí? Obviamente tenemos un montón, ojo que no es solamente de los lácteos y de los quesos, sino que hay un montón de legumbres y de vegetales donde podemos encontrar calcio. Y algo es importante, chicos, el día de mañana alguno de ustedes o sus familiares necesita hacer algún aporte extra con respecto al calcio, háblenlo con un nutricionista, porque hay un montón de alimentos, ¿sí? Que impiden la reabsorción del calcio. Entonces están buscando por un lado, ¿sí? Aportes de calcio y si los combinas mal, o sea, no te está sirviendo. Yo nunca me acuerdo bien si es la selga o la espinaca, pero una de las dos, por ejemplo, inhibe por completo la absorción de calcio. Entonces, si vos haces espinaca con crema y queso, al cohete. Si el objetivo era comer algo rico que te gusta, no hay problema. Pero si el objetivo era absorber más calcio en tu dieta, gastaste una fortuna en los componentes y no te sirvió para lo que estabas buscando, ¿sí? Entonces, ¿qué me importa de acá, chicos? Que ustedes recuerden el aporte diario, que puedan recordar, ¿sí? Por lo menos una y una de las patologías que podemos tener en base a la carencia y el exceso, ¿sí? Y por lo menos alguna de las funciones que acabamos de nombrar de importancia que tiene el calcio, ¿sí? Y cuando hablamos de la distribución total del calcio, esta va a ser bastante desigual, ¿sí? Vamos a ver que la mayoría del calcio, casi un 99%, ¿dónde lo encontramos? En el esqueleto, ¿sí? Formando nuestros huesos, ¿sí? Eso que les había comentado hace un rato, esos cristales de hidroxiapatita, ¿sí? Y después tenemos que el resto, ¿sí? Ese 1% que nos quedaría, ¿sí? A 1.1, si estamos mirando ahí la torta esta roja que tenemos a la derecha, va a estar en los tejidos blandos y fundamentalmente lo encontramos donde con los compartimentos extracelulares, ¿sí? No tanto dentro de la célula, ¿sí? Y tampoco más o menos en el intravascular, ¿sí? O forma parte de lo que son los compartimentos extracelulares, ¿bien? Una forma de medirlo el calcio, ¿sí? Yo lo puedo medir en su forma total o en su forma iónica. Cuando me dicen que estoy midiendo calcio en su forma iónica, generalmente me están diciendo calcio libre, ¿sí? Que quiere decir que es libre, que no está unido ni a proteínas, ni está unido a ningún complejo, como puede generarme con, ¿sí? El bicarbonato, el citrato, el fosfato, el lactato, ninguno de esos, ¿sí? Y si me dicen que estoy midiendo calcio total, entonces estoy viendo tanto su forma libre, ionizada, como su forma conjugada, ¿sí? O en realidad conjugada no es la palabra, su forma unida a esto, ¿sí? De las proteínas a las que se unen, ¿sí? La más importante, ¿sí? Va a ser la albúmina, ¿sí? La albúmina es una de las proteínas, chicos, que la tienen que tener entre ceja y ceja porque es extremadamente importante en un montón de factores, ¿sí? Siempre, ya creo que no sé cuántas veces le hemos nombrado en esto, ¿sí? Entonces si le dicen, bueno, ¿con qué proteína puede ir asociado el calcio? Albúmina, y no se equivocan, ¿sí? La mayoría de las cosas, si le preguntan con qué proteína va asociada y dicen albúmina, o sea, nunca está bien que manden fruta, ¿sí? Pero de última es una fruta más o menos tirada que algo alguna vez escucharon y saben. Y le pueden pegar en la mayoría de los casos, ¿bien? Entonces, para que nos quede bien en claro esto, ¿sí? Cuando queremos ir a evaluar cuántos tenemos de calcio en sangre,
depende cómo lo queramos ver, si lo podemos evaluar libre o lo podemos evaluar en su forma total, ¿sí? Si es libre, estamos evaluando, ¿sí?, la forma ionizada, ¿sí?, que aproximadamente un 50% del calcio, ¿sí?, está en esta forma libre, ¿sí? Y el resto va a estar formando, ¿sí?, complejos unidos a proteínas, ¿sí?, o unido también a bicarbonato, a citrato, a fosfato, a lactato, ¿sí? ¿Cuál es el que tiene mayor importancia fisiológica? ¿Cuál es el que está interviniendo un poco más en todo lo que hemos nombrado anteriormente? El calcio ionizado, ¿sí? Entonces es uno que lo mido separado. Me interesa muchísimo ver cómo está ese, ¿sí? Bien, para hablar de la regulación de calcio, vamos a tener que tener en cuenta primero un recordatorio de lo que va a ser biología en cuanto a qué células iban a estar interviniendo en la formación de hueso, ¿sí? Los famosos osteocitos, osteoclastos y osteoblastos, ¿sí? Y después tenemos dos hormonas y una vitamina, ¿sí? Hormona paratiroidea, ¿sí?, también llamada paratormona, esta hormona que es sintetizada por las glándulas paratiroides, ¿sí? Hablamos de la calcitonina, ¿sí?, que esta es una hormona que está sintetizada por la glándula tiroides, ¿sí? Y hablamos de la vitamina D, ¿sí? Esta también es extremadamente importante, que se activa a nivel de la piel y es súper importante. Ahora seguramente la han escuchado hablar en este tiempo de cuarentena, que les dé un poco el sol, porque si no los niveles de vitamina B están, vitamina D, no B, D, están bajos, ¿sí? Esto tiene que ver a que hay toda una transformación bioquímica del colesterol en esto, en la forma activa de esta vitamina, a nivel de lo que está pasando con el sol en la piel, ¿sí? ¿Qué me interesa más que nada? ¿Sí? Esta vitamina D es súper importante, chicos. Sin vitamina D, igual que tenemos la paratiroidea y la calcitonina, se nos complica muchísimo. Es más, cuando uno medica al paciente, lo que se le da es vitamina D más que nada, ¿sí? Entonces, eso es para que tengan una idea de lo que vamos a hablar, ¿sí? Ahora vamos parte por parte con cada una de estas hormonas que estábamos nombrando recién. Hormona paratiroidea, también llamada paratormona, ¿sí? Esta es la que va a hacer elevar el calcio en sangre, ¿sí? Entonces, si detecta la paratiroides, ¿sí?, que van a ser las glándulas que secretan esta hormona, que los niveles de calcio en sangre están bajos, esa señal me activa a las glándulas paratiroides para que éstas secreten paratormona, ¿sí?, o hormona paratiroidea, que va a estimularme a los osteoclastos para que empiecen a desglosar el hueso, ¿sí?, y entonces me liberen calcio a sangre y me aumente de vuelta los niveles, ¿sí? Entonces, hormona paratiroidea, ¿cuál es el objetivo de esta? Elevarme la cantidad de calcio en sangre, ¿sí? Cuando hablamos de vitamina D, como les comentaba recién, es producida en la piel, tiene que ver con la exposición solar y algunas comidas, ¿sí? Y esta va a ser un gran regulador, ¿sí? Me está ayudando a regular ese calcio que tengo en sangre, ¿sí? Y es tanto esta la función reguladora que tengan que justamente la estamos usando, los valores deficientes de ella los linkeamos directamente con patologías como las nombramos recién, que son debilitantes a nivel óseo, raquitismo, osteomalacia, ¿sí? Y ahora nos queda paso de diapo y hablamos un poco más de la calcitonina y después lo vemos todo en un esquema. La calcitonina, ¿sí?, yo les comentaba que esta era producida en la glándula tiroides, ¿sí?, y sería la contracara a la paratormona, ¿sí? Esta entonces lo que va a hacer es bajar los niveles de calcio en sangre. Cuando la glándula tiroides va a detectar que los niveles de calcio en sangre son muy altos, esa información le hace secretar, ¿sí?, calcitonina, ¿sí? La calcitonina de vuelta va a interaccionar con estas células que son los osteoclastos y le va a decir, bueno, hasta acá llegaron, ¿sí? Acá se inhibe su función. Van a retardar entonces el desglosamiento de hueso, por lo tanto no estamos incorporando más iones de calcio a la sangre, ¿sí? Y entonces se me están regulando, ¿sí?, la cantidad de calcio que tengo. Si estoy dando tiempo de consumir ese extra que tenía y que estemos en niveles normales. Y todo esto va a ser cíclico, ¿sí? Están todo el tiempo jugando la paratormona y la calcitonina para mantenerme esos niveles de calcio los más estables posibles. ¿Y quién va a ser el referee? ¿Quién va a ser
la reguladora de todo este mecanismo ahí en el medio es la vitamina D, ¿sí? Entonces, paratormona, calcitonina y vitamina D, extremadamente importantes ¿para qué? Para la regulación y el metabolismo del calcio en el organismo. Esto es lo que les comentaba, sí, bien recordatorio, ahí lo dice incluso a la derecha en el margen superior de biología, sí, estas son las tres células que podemos hablar, osteoblasto, osteocito y osteoclasto, sí, yo decía clasto y siempre le hago como la mano de Pac-Man, además lo estoy haciendo ahora aunque ustedes no me ven, porque le decía de esa manera, sí, porque para mí en mi cabeza, sí, la boca que come reabsorbe el hueso, entonces me acordaba de esa manera que el osteoclasto era el encargado de reabsorber, ¿sí? Entonces, osteoblastos, ¿sí? Estos van a formarme y sintetizarme la matriz ósea, ¿sí? Entonces, y van a darme obviamente esa resistencia al hueso, están conformando a el tejido. El osteocito es la célula ósea madura que va a mantenerme vivo al tejido, ¿sí? Y el osteoclasto, este que estamos tocando ahora y que nos interesa, ¿sí? Son estas células de gran tamaño, ¿sí? Que se formaron en la médula ósea y ahora su función cuál va a ser la reabsorción ósea y también la eliminación de tejido no deseado. A estos osteoclastos es a los que le están molestando todo el tiempo la paratormona y la calcitonina. La paratormona que le dice, che, ponete a laburar, y la calcitonina que le dice, bueno, podés descansar y dejar de reabsorber el tejido óseo. Entonces, acá en este esquema tenemos el resumen de esto que acabamos de hablar. Por un lado tenemos, esto para que se ubiquen ustedes en lo que es anatomía, este sería el cartílago tiroides de la laringe, ¿sí? Esto sería la tráquea, estamos acá, ¿dónde? En la parte anterior del cuello, ¿sí? Ustedes se tocan la barbilla, el mentón, y bajan la mano ahí, a esa altura, más o menos, ¿sí? Por debajo de la barbilla, tocándose el cuello, a esa altura, la mitad del cuello, es esta parte de que estamos hablando acá, ¿sí? Y acá tenemos, esta es la glándula tiroides, ¿sí? Que está formada por dos lóbulos, un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, y en algunos casos una variación anatómica que es este que está acá, que sería un lóbulo piramidal. Y en la parte posterior de esta glándula se ubican estas cuatro glándulas chiquititas ovoideas de un color amarillento que son las paratiroides, ¿sí? Y acá en los que estábamos diciendo recién, fíjense en que siempre tenemos, cuando hablamos del sistema endocrino, ¿sí? Más que nada, un tema de estímulo-respuesta. Entonces llega un estímulo, se genera una respuesta, ¿sí? Y eso me está buscando ¿qué cosa? El equilibrio, la homeostasis, ¿sí? Buscar siempre, ¿sí? Equilibrar, mantener las cosas como tienen que estar. Entonces, empecemos acá que decimos, el calcio está muy alto, ¿sí? Si tenemos esto en sangre, los valores de calcio en sangre son altos. ¿Quién va a estar atenta a esto y a quién le va a interesar esta señal? A esta que está acá, que es la glándula tiroides, ¿sí? Entonces la glándula tiroides dice, no, che, el calcio, ¿sí? Si está muy alto me trae problemas, yo no quiero tener una litiasis renal, yo no quiero tener hipercalcemia, entonces voy a emitir una de mis hormonas que va a ser la calcitonina, ¿sí? Digo unas porque después tenemos hormonas tiroides como T3, T4 que no entran en esta regulación, ¿sí? La que está regulando acá, que es de origen tiroideo, es calcitonina, ¿sí? Entonces, la tiroides detecta que está alto el nivel de calcio en sangre y libera ¿qué cosa? Calcitonina. La calcitonina va a actuar ¿sobre quién? Sobre los osteoclastos, ¿sí? Que están donde, acá en el hueso, por esas células haciendo su trabajo que era reabsorber. Para que ustedes tengan una idea de qué significa reabsorción ósea, yo siempre se los digo de la misma manera. Imagínense que tienen a la célula, ¿sí? Con un piquito en la mano y están meta chiqui, y están dándole golpecitos al hueso y cada vez que golpean el hueso sale un cristal de calcio, ¿sí? Entonces, tácate, ¿sí? Le pegan al hueso, ¿sí? Con el pico y pala y están picando hueso y están saliendo los iones de calcio hacia la sangre. ¿Qué hace la calcitonina? Viene y le saca las herramientas, le dice, basta, no trabajas más, no vas a picar más hueso, anda, tomate un café, descansa, hasta acá llegaste, ¿bien? Ahora, buenísimo, porque si los osteoclastos dejan de hacer reabsorción, le doy tiempo al cuerpo a utilizar esos calcios que tenía en sangre, hasta que pasa, me doy cuenta que los niveles de calcio en sangre bajaron, porque dejé de utilizar a los osteoclastos, ¿sí? Quizás mi humano no comió nada, ¿sí?
Y ahora, ¿quién está atenta a los niveles de calcio también? Las glándulas paratiroides, ¿sí? Las glándulas paratiroides, ¿sí? Si estas detectan que los niveles de calcio en sangre bajaron por fuera de lo que es lo normal, van a secretar hormona paratiroidea o paratormona, ¿sí? Esta hormona paratiroidea, ¿a quién va a ir a buscar? Al osteoclasto, ¿sí? Y esta es la que viene y le dice, che, hace 2 horas que te estás tomando el café, volvé al laburo, tomá el pico, agarrá la pala y ponete a trabajar, José, rompeme hueso que necesito más calcio en sangre, ¿sí? Entonces, la hormona paratiroidea ahora está estimulando al osteoclasto para que vuelva a realizar su función de reabsorción ósea. Y de esa manera, ahora vuelvo a tener más calcio en sangre y se me nivelan la cantidad de calcio que tengo a donde yo estaría normal, ¿sí? De vuelta, esto chicos es extremadamente constante, todo el tiempo está pasando, ¿y quién va a estar regulando todo esto por afuera? Que es el gran supervisor que está mirando tanto a la calcitonina como a la hormona paratiroidea, la vitamina D. Bien, hablando del fósforo, sí, después del calcio, este es el segundo catión más abundante del organismo, sí, como un dato de color constituye el 1% de nuestro peso corporal, sí, y va a ir muy de la mano con el calcio, sí. Así que bueno, vamos a de vuelta hablar un poquito más en profundidad sobre el fósforo. Bien, cuando hablamos del fósforo vamos a ver que los aportes dietarios son aproximados a los del calcio, ¿sí? Entre 800 a 1200 miligramos diarios, aunque se pueden aceptar franjas más variables que con respecto al calcio, ¿sí? De vuelta, los lactantes un poquito menos. En cuanto a las funciones que tiene el fósforo en el organismo, la verdad que son bastantes también, ¿sí? Muchos tienen que ver con una forma conjunta de actuación con el calcio, ¿sí? Lo mismo están haciendo ahí y junto a la vitamina D en lo que es el metabolismo del sistema neuromuscular estriado y liso, ¿sí? A la estructura que habíamos hablado recién formando estos cristales de hidroxiapatita, ¿sí? En la estructura que nos da los huesos y los dientes. También va a ayudar a el equilibrio energético, ¿sí? Porque va a participar en el metabolismo de los lípidos y los carbohidratos. Y después también tenemos un montón de cosas. Bueno, esto que dice ahí, el tratamiento de los comas diabéticos, en realidad hoy en día está bastante metido eso. ¿Qué pasa? Cuando el paciente tiene un coma diabético, además estamos hablando de cetoacidosis diabética, bajan un montón los niveles de fósforo del paciente. Pero nada, está como bastante controvertido el tema de si es realmente importante reponer esos niveles de fósforo. O sea, no es que le haga mal al paciente, sino que no es hoy en día uno de los puntos principales en el tratamiento, ¿sí? Tiene más que ver el tema del manejo, obviamente, de la insulina y del sodio junto con esta, más que el fósforo como un factor determinante. Pero bueno, si ustedes leen, van a ver que obviamente el manejo del fósforo y del resto de los electrolitos y demás, y los minerales es extremadamente importante cuando tengo un paciente en ese estado, porque se me descompensa de todos lados y ver dónde lo estoy arreglando es sumamente importante, ¿sí? Después, bueno, me dice componentes fosfoproteínas, componentes de membrana, ¿sí? Los famosos fosfolípidos, membranas lipídicas de todas las células, ¿sí? Extremadamente importante con eso. Ahí vemos por qué tenemos tanto, ¿sí? Después tenemos que a nivel de lo que es la parte enzimática, ¿sí? Activa, ¿sí? ¿De acuerdo? Tienen procesos de fosforilización que son de activaciones, ¿sí? Enzimáticas y hormonales, ¿bien? En la sangre va a actuar como buffer regulando el pH, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, sí, forma parte de estructuras sumamente importantes como son los nucleótidos, ¿sí? Teníamos cuando hablamos de ADN, ¿sí? Hablamos de ARN, ¿sí? Estamos hablando de que tenemos un grupo fosfato, una pentosa y una base nitrogenada, ¿sí? Ese grupo fosfato, bueno, acá lo tenemos. Y dentro de esos nucleótidos, uno súper importante, el ATP, ¿sí? Adenosín trifosfato, esos enlaces energéticos que había entre las moléculas de fósforo son extremadamente importantes. Y después cuando hablamos de su función como segundos mensajeros, ¿sí? ATP cíclico, ¿sí? O GTP cíclico también sumamente importante como regulador, ¿bien?
Cuando hablamos de la carencia del fósforo, estamos hablando de una hipofosfatemia. En este caso está mucho más relacionado con patologías como son la osteomalacia y el raquitismo. Fíjense que van muy de la mano con lo que es el calcio, ¿sí? También lo tengo en la osteoporosis, ¿bien? Pero generalmente una osteomalacia o raquitismo por hipofosfatemia es mucho más común que sea el fósforo el que está más descendido que quizás tanto el papel que cumple el calcio en esa patología. Después tenemos también lo que se llama la piorrea, que acá estamos hablando de una inflamación y una infección puede ser agregada a esta de los ligamentos y los huesos que están dando inserción al diente, ¿sí? Y el problema con el exceso con este es más que nada que es un guacho. Cuando tengo mucha concentración de fósforo en sangre, me inhibe la correcta absorción de calcio y me puede generar una hipocalcemia, ¿sí? Algo de vuelta también tengo que tener en cuenta con los pacientes diabéticos, ¿sí? Y si yo tengo una hipocalcemia, ¿sí? Y tengo forma de, impido también el tema de absorber calcio, ahí obviamente puedo tener pérdida ósea porque va a aumentar de cosa la reabsorción, ¿sí? De los huesos para poder liberar ese faltante que tenemos. Bien, en cuanto a la distribución del fósforo va a ser bastante similar al calcio, ¿sí? Si uno prestó atención al calcio, el fósforo va más o menos caído de la mano, ¿sí? Vamos a ver que la mayor parte del contenido de fósforo, donde lo tenemos en los huesos, ¿sí? Principalmente formando estos cristales de hidroxiapatita, que son los constituyentes de los dientes y los huesos, ¿sí? Después el resto lo tenemos repartido entre lo que va a ser el líquido extracelular y los tejidos blandos, formando parte así de macromoléculas y también como compuesto inorgánico cuando estamos hablando de hidrógeno fosfato, ¿sí? Los compuestos del fósforo, estuvimos nombrando si recién están implicados en importantes procesos bioquímicos celulares, ¿sí? Sobre todo esto que tiene que ver con la generación y transferencia de energía, ¿sí? ATP, GTP, fósforo, ¿sí? Sus uniones, extremadamente importante a nivel celular, ¿sí? Y después, cuando lo vemos en circulación, el fósforo y lo queremos medir, lo vamos a encontrar de la misma manera que habíamos hablado del calcio. Tenemos fósforo que circula libre, ¿sí? Que va a estar ionizado, va a estar unido a proteínas y va a estar formando complejos, ¿sí? Con el sodio, con el calcio, con el magnesio, ¿sí? Y eso va a ser una fracción más pequeña, es la que está unida a las proteínas, ¿sí? Después tenemos aproximadamente un 35% que es el que está formando esos complejos, como les comenté recién, ¿sí? Bien, yendo un poquito más a profundidad acá, hablando del metabolismo del fósforo, ¿sí? Vamos a ver que está un poquito menos regulado que el del calcio. Igual en realidad están bastante de la mano uno con el otro, ¿sí? Vamos a hablar de los dos lugares donde estamos teniendo absorción de fósforo, que van a ser básicamente a nivel intestinal y a nivel renal. Y todo esto está regulado, ¿sí? Por la 1,25 de hidroxivitamina D3, que es el calcitriol, la forma activa de la vitamina D, y la PTH. PTH no es otra más que la hormona paratiroideas o paratormona, ¿sí? Estas dos entonces van a estar involucradas en cómo voy a absorber fósforo, ¿sí? Y cuáles van a ser los estímulos que desencadenen eso, ¿bien? Entonces, la mayoría de lo que va a ser el fósforo yo lo puedo incorporar por la dieta de forma orgánica o de forma inorgánica, ¿sí? Si lo incorporo de forma orgánica, ¿sí? Ahí entra la fosfatasa alcalina para convertírmelo en su forma inorgánica, ¿bien? La absorción a nivel intestinal, ¿sí? Vamos a ver que muchas veces esto viene también del aporte de la leche o de algunos de sus derivados y lo absorbemos a nivel del intestino, ¿sí? Hay un transporte pasivo, que tiene que ver por diferentes de concentración, ¿sí? Entonces va a pasar hacia la sangre, pero también cuando se detectan que están bajos los niveles de fósforo, ¿sí? Ahí tenemos a la 1,25 de hidroxivitamina D3 que puede estimularme transporte activo, ¿sí? Para la absorción intestinal de fósforo, ¿sí? A nivel renal, ¿sí? Acá tenemos dos mecanismos que me están ayudando a regularlo: la filtración glomerular y la reabsorción tubular, ¿sí? Yo lo filtro, pero acuérdense, el cuerpo es un gran, ¿sí? Ahorrador, dice, bueno, fósforo, me servís,
quedas para adentro, ¿sí? Y se reabsorbe, ¿bien? Entonces vamos a ver que, como decimos, a nivel de filtración, por el glomérulo pasa libremente. Entonces quiere decir que si pasa libremente, lo encontraría en forma normal en orina. Y vamos a ver que a nivel de laboratorio, tanto en orina como en sangre, puedo establecer los valores que tengo de fósforo, ¿sí? Entonces, vamos a ver que normalmente la nefrona, ¿sí? Lo que tenemos es una gran reabsorción, ¿sí? Más que nada, casi el 80% de lo que estábamos filtrando, ¿sí? Vamos a ver que de dicha absorción principalmente va a estar pasando en el túbulo proximal. Después hay un transporte que va a ser dependiente del pH, ¿sí? Y de las concentraciones de sodio. Y un contrasporte, ¿sí? Que va a ser de sodio-fósforo, va a estar regulado por la cantidad de fósforo que tenga y ahí está metida ¿quién? La paratormona, ¿sí? En el caso de que la paratormona detecte que tengo mucho fósforo, ¿sí? ¿Qué hace esta? Me indica la fosfaturia. ¿Qué significa? Chau fósforo, te veo en la orina, ¿sí? Entonces va a inhibir ese cotransporte de sodio-fósforo y entonces en vez de poder reabsorberlo, lo eliminamos por orina, ¿sí? Entonces es esta la que está, se me regula qué cosa, la cantidad de fósforo que tengo y la actividad de la paratormona, ¿sí? Entonces, si yo no tengo fósforo, si tengo restringida la cantidad de fósforo que tengo, ¿sí? Que va a aumentar la reabsorción, porque el cuerpo necesita el fósforo, ¿sí? Y en cambio, si tengo mucho aporte de fósforo, ¿sí? Tengo más cantidad de la que necesito, hay quien entra así la paratormona iniciando esta inhibición de este contrasporte para que se vaya por orina. Bien chicos, lo que más me interesa ahora entonces son las patologías. Eso que les comenté recién, yo sé que son 40 minutos, bastante extenso, pero es más que nada para que tuvieran una idea de lo que estábamos hablando y cómo cuando tenemos desequilibrios a nivel del fósforo, a nivel del calcio, a nivel de la vitamina D, se nos viene a miércoles todo lo que es la parte ósea, ¿sí? Porque estos son fundamentales para el buen funcionamiento, el buen mantenimiento, la buena constitución de estos órganos que son los huesos, ¿bien? Entonces vamos a ver algunas patologías óseas que están derivadas de esos mal funcionamientos, de ese mal funcionamiento. Empecemos con osteoporosis, ¿sí? Esta es una patología que va a ser muy frecuente, sobre todo en las mujeres, ¿bien? Y que para nosotros en radiología va a ser el fundamento de una de las prácticas radiológicas que pueden seguir ustedes después como especialidad, que va a ser la de sintometría, donde estamos evaluando justamente la densidad de los huesos y la arquitectura de los huesos para determinar el riesgo o no que tienen las pacientes de generar osteoporosis. Digo a las pacientes porque va a ser predominantemente femenino, ¿sí? La patología. No quiere decir que los hombres no puedan tener osteoporosis. Los hombres pueden tener osteoporosis. Después vamos a hablar sobre lo que va a ser el pico de masa ósea, ¿sí? Que el declive de ese pico de masa ósea. Vamos a ver que los hombres tienen un descenso mucho más paulatino que los que nos pasa a las mujeres porque los que intervienen en el camino son los estrógenos, ¿bien? Entonces, la osteoporosis es una enfermedad sistémica, esquelética, que está caracterizada por dos puntos en general, ¿sí? Por un lado, una disminución de la masa ósea y por otro lado, que es lo más importante, un deterioro de la microarquitectura de los huesos, ¿sí? Este deterioro y esta falla en la arquitectura de los huesos nos lleva a un aumento de su fragilidad y a un riesgo de sufrir fracturas. Lo que vamos a ver es que personas a las que diagnostiquemos con osteoporosis, ¿sí? Cuando tienen una caída de su propia altura, ¿sí? Se quiebran, cuestión que no tendría que pasar, ¿sí? Tendrían que ser golpes mucho más graves para que nuestros huesos no resistan y se quiebran. Sin embargo, en este caso, una persona que tiene osteoporosis tiene mucho riesgo de fractura porque sus huesos no están fuertes, sus huesos no están arquitecturalmente correctos, ¿bien? Esta patología a veces puede ser asintomática y pasa desapercibida, ¿sí? No es algo que duele, no es algo que generalmente genere molestias, ¿sí? Por lo tanto, hasta que a veces si no se toman los controles necesarios, ¿bien? Pueden pasar un montón de años si una mujer no va al ginecólogo, no tiene consulta con el endocrinólogo, no se hacen los estudios que tienen que hacer, mujer o hombre, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta que tiene osteoporosis? Porque un día de buenas a primeras se cae, se quiebra, y cuando le hacemos los estudios vemos que los huesos están hechos bolsas, ¿sí? Que ya se ha perdido un montón de integridad que tendrían que mantener esos huesos. Entonces, vamos a ver que el mecanismo fisiopatológico que tenemos
de base de la osteoporosis es un desbalance entre lo que va a ser la reabsorción y la deposición ósea, ¿sí? Que está determinado, como hemos visto, por los osteoblastos y por los osteoclastos. En este caso vamos a ver que los pacientes van a tener una reabsorción excesiva, ¿sí? Vamos a estar utilizando, ¿sí? Rompiendo, para decirlo mal y pronto, un montón de hueso, y eso hace que disminuya entonces la masa ósea, ¿sí? Y acá hay diferentes tipos de clasificación según la gravedad, ¿sí? Los huesos debilitados, cuando empieza, ¿sí? Tenemos los primeros rasgos incipientes de esta patología, se determina osteopenia, ¿sí? Los huesos están debilitados, tenemos una pequeña disminución, pero todavía, ¿sí? Es bastante fácil de recuperar y no llegamos a lo que es osteoporosis, ¿bien? Con el tiempo, ¿sí? Cuando ya empiezan a hacerse mucho más frágiles y susceptibles, ¿sí? Cuando ya el riesgo de fractura aumenta, ¿sí? Ahí ya pasamos a lo que es osteoporosis, que es esta pérdida de la arquitectura. Fíjense que ya directamente el nombre, osteoporosis, hueso poroso, me está dando cuenta de esta pérdida de masa, esta pérdida de la estructura que tienen los huesos, ¿bien? Hace un momento yo les decía que los estrógenos, y por qué predominantemente esto es femenino, ¿sí? Las estrógenos, acuérdense que si bien hombres y mujeres tenemos estrógenos, en las mujeres obviamente nos marcan muchísimo más lo que van a ser nuestra regulación endocrina, ¿sí? Y en este caso tienen efecto directo sobre las células óseas, ¿sí? Porque interactúan con proteínas y con receptores en la superficie de los osteoclastos y los osteoblastos, ¿bien? Entonces, realmente cuando tenemos el tema de la caída de los estrógenos, ¿sí? Hay un desbalance ahí en la comunicación que hay con estas células, ¿bien? Entonces, vamos a ver que obviamente la caída de los estrógenos a partir de la menopausia, cuando hablamos de las mujeres, es uno de los factores más relevantes, bien, pero no es el único factor de riesgo o el único causal de tener osteoporosis, ¿sí? Hay otras hormonas también que interaccionan y hay otros factores genéticos que también tienen un enorme impacto en la reabsorción ósea. Esto que les contaba, chicos, es en el gráfico que tenemos a la derecha, ¿sí? Es un gráfico que se está dando cuenta de lo que sería cómo generamos la masa ósea, ¿sí? Es que en realidad tenemos un pico de masa ósea, ¿sí? Que el pico de masa ósea en realidad no se llega a los 30 como está diciendo el gráfico, en realidad el pico de masa ósea, según la mayoría de los autores, nos dicen que llegamos a los 21 años, ¿sí? 25 en algunos. Que quiere decir que fue lo mejor que tuvieron nuestros huesos. Cuánto más pudimos, ¿sí? Poder acumular de calcio y de fósforo, formar nuestros huesos arquitectónicamente de la mejor forma posible, ¿sí? Y a partir de ese pico, ¿sí? Tenemos una pequeña zona de meseta, que es la que tenemos a partir de los 30, y después lentamente empezamos a declinar. Y ese decline en las mujeres es mucho más en pico cuando estamos hablando, ¿sí? De la menopausia y ese corte que tenemos con los estrógenos, ¿bien? En los hombres es exactamente igual, ellos llegan también al pico de masa ósea como nosotras a los 21 o 25 años y luego tienen mucho más tiempo de meseta, ellos no sufren lo que es la menopausia, ¿sí? Recién a partir de los 70 años, ¿sí? Es que empieza a declinar el tema de la masa ósea y en ellos es mucho más paulatino, no tienen un descenso brusco como nos pasaría a nosotras, ¿sí? Generalmente a nosotros nos pasa a partir de los 50 y pico, ¿sí? Llegando a los 60, 55 años, más o menos, que es cuando la mayoría de las mujeres se vuelven menopáusicas, ¿sí? Entonces, a partir de ahí es un descenso brusco, ¿sí? Y que sigue estando en picada si uno no toma los medicamentos necesarios o los aportes dietarios necesarios para compensar esto, ¿sí? Entonces, por eso es que en las mujeres es mucho más prevalente esta patología que en los hombres, ¿bien? Y lo que están viendo hacia la derecha es un dibujo donde está comparando, ¿sí? Las trabéculas del hueso esponjoso, en este caso, entre lo que sería el hueso normal y el hueso con osteoporosis. Fíjense que en el hueso con osteoporosis, ¿sí? Hay un montón más de reabsorción, aunque en líneas principales el que sufre más en la osteoporosis es el hueso compacto, ¿sí? El hueso compacto es el primero en reabsorberse y después también lo observamos a nivel del hueso esponjoso. Entonces, chicos, como causas de origen ya hemos nombrado el tema de la menopausia y su relación con los estrógenos, ¿sí? Esto que viene de la desaparición de la función ovárica, ¿sí? Entonces tengo un declive de los estrógenos y tengo un aumento de la reabsorción ósea, ¿sí?
Aparejado a esto podemos hablar de envejecimiento, donde están interviniendo factores genéticos y hereditarios, ¿bien? Desnutrición y mala alimentación, ¿sí? Esto tiene que ver, hay osteoporosis infantil, ¿sí? En algunos casos porque es una cuestión genética y en otros casos por un tema de desnutrición, donde ya sus huesos pobrecitos, los chicos no llegaron a formarse como corresponde y entonces están tan desnutridos que el cuerpo necesita calcio, vimos todas las cosas importantes que hacía el calcio. Entonces, nuestro esqueleto constituye una reserva de calcio. En estos chiquitos, ¿sí? O en estas personas en las que tienen osteoporosis por desnutrición, es porque el cuerpo empezó a canabilizar, ¿sí? El calcio de nuestros huesos, ¿sí? Para poder sobrevivir y suplir las funciones que necesitamos dentro de nuestro metabolismo que haga el calcio. Entonces, obviamente ahí aumenta la reabsorción ósea y tenemos riesgo de tener osteoporosis, ¿sí? El escaso ejercicio físico, ¿sí? El ejercicio es una de las cosas que ayuda a fijar el calcio, ¿sí? Entonces también el estado de vida sedentario hace que seamos propicios a desarrollar estas patologías, ¿sí? Y algunos fármacos, sobre todo los que están relacionados con patologías oncológicas, ¿sí? Sobre todo cuando los que se utilizan mucho a la índole del cáncer de mama, ¿sí? Esta administración de fármacos que se utilizan en el tratamiento y después de forma profiláctica, ¿sí? Hay algunos fármacos que se toman 5 años después de haber terminado con toda la quimioterapia o de haberse hecho una mastectomía, ¿sí? Y esos fármacos intervienen, ¿sí? A nivel químico, a nivel de las hormonas y demás, y también llevan a una descalcificación. Por lo tanto, van a ver que es, de vuelta, si el día de mañana trabajan en densitometría, que es el servicio donde tratamos más que nada pacientes que vengan con esta patología, van a ver que muchas de esas pacientes son pacientes oncológicas también que han estado en remisión o que en su momento han estado en tratamiento con esto. Entonces los médicos por seguimiento los mandan a hacerse también densitometría para evaluar y para tener el ojo puesto en la arquitectura ósea y no generarles, por un lado, con los medicamentos, un problema o una patología a nivel óseo. Bien, acá tenemos un gráfico informativo donde nos está diciendo un par de cosas que ya venimos hablando y otras que me gusta poner atención acá, que me pareció interesante para que nos quede bien en claro, ¿sí? Vamos viendo, obviamente, cómo esta pérdida de la arquitectura afecta mucho a nivel vertebral. Vamos a ver que en los lugares más frecuentes de fractura es a nivel de la columna, a nivel de la cadera y a nivel de las muñecas, ¿sí? Son los tres tipos de fracturas espontáneas que uno ve en las pacientes y que nos hace sospechar, ¿sí? De vuelta que pueden tener osteoporosis, ¿sí? Otra vez, chicos, me sale por un tema de mi trabajo, de hablar de las pacientes, ¿sí? Pero de vuelta, aunque yo les ponga este género predominantemente femenino en mi forma de hablar, recuerden que los hombres también pueden sufrir osteoporosis, ¿bien? Acá nos viene avisando de vuelta que la osteoporosis es una enfermedad silenciosa, que hasta que no se ven los efectos que genera esta, ¿sí? A nivel de que tienen quebraduras o que realmente tienen un dolor o una mala postura, ¿sí? Bastante notoria, ¿sí? Son cosas que pasan por desapercibidas y que no van al médico, ¿sí? Que a veces no se detectan a tiempo, ¿sí? Como factores de riesgo, fíjense de vuelta, tenemos acá las mujeres, ¿sí? Ser mujer es un factor de riesgo para la osteoporosis. Obviamente el envejecimiento, cuanto más grande nos ponemos, más chances tenemos de que empiecen a fallar un montón de cosas, entre ellas esta. El tema de la raza, esto después yo les iba a comentar cuando hablemos de la parte de Dénsito, uno justamente en el estudio tiene que poner si es de raza oriental, raza caucásica, ¿sí? Ellos le ponen raza mulata, ¿sí? Es porque realmente se vio que a este nivel, ¿sí? Por ejemplo, los hispanos tienen menos chance que los que son caucásicos o de raza bien blanca, ¿sí? Viste que cuando les ponen, yo me acuerdo de mi abuela, ¿sí? Mi abuela es italiana y ella tiene en el documento tez trigueña, ¿sí? Porque ella es color oliva, ¿sí? Ustedes ya me conocen a mí, yo soy blanca pálida, soy la hermana de Casper el fantasma amigable, ¿sí? Entonces, yo sería caucásica, mi abuela, si viene al servicio, seguramente y la catalogan, lo hubieran puesto hispana, ¿sí? Por eso una coloración un poquito más oscura, ¿sí? Si es asiático, se pone asiático, ¿sí? Y se viene una persona, ¿sí? Que es de tez negra, también se pone el tema de la raza, ¿sí? Porque después le voy a hablar un poquito más sobre el tema de la computadora, pero en base
Uno pone todos estos datos porque la computadora, el densitómetro, que es la máquina, el aparato con el cual hacemos la adquisición, ¿sí? Hace toda una comparación con el banco de datos y es necesario darle toda esa información, ¿sí? Porque justamente queremos poder comparar al paciente con lo que sería a su misma edad, a su misma raza, a su misma condición de talla y peso, ¿sí? Cuál sería el ideal, ¿sí? Y también sería cómo está con la media, ¿sí? De los pacientes que hemos tenido y que hemos ido escaneando en el aparato. Bien, tenemos también constitución delgada, esto tiene que ver un poco con lo de la desnutrición, ¿sí? Menopausia precoz, de vuelta, si tenemos una menopausia precoz donde tenemos ese pico de baja de estrógenos anteriormente, ¿sí? Obviamente que sabemos de esto, ¿sí? Y después tenemos antecedentes familiares de la enfermedad, esto es una cosa que uno siempre pregunta, ¿sí? Si su madre, generalmente de vuelta se hace la pregunta a nivel femenino, si su madre sufrió osteoporosis, porque sabemos que hay una correlación genética de predisposición de madres a hijas o de este lazo directo de padres a hijos para la predisposición a generar a que tengan osteoporosis. Bien, hablamos de enfermedades, acá me habla de la anorexia nerviosa, ¿sí? Hablamos de diabetes de tipo 1, artritis reumatoides, enfermedades hepáticas crónicas, hipertiroidismo, todas nos están dando cuenta de algún desbalance, ¿sí? En un caso a nivel de lo que es la alimentación y nosotros son todos desbalances a nivel hormonal, ¿sí? Después tenemos por estilo de vida, ¿sí? Ahí tiene que ver con un déficit de calcio, ¿sí? Que no se consume calcio, fumar también es un tema de que afecta a todo el metabolismo, el tema del café o el alcohol, el sedentarismo, ¿sí? Eso es lo más importante. Después tenemos acá el uso prolongado de algunos medicamentos, como les contestaba, ¿sí? Los glucocorticoides, hormonas tiroideas y algunos medicamentos anticonvulsivos también me llevan a poder desarrollar esta patología. Bien, acá tenemos algunos factores de riesgo que ya los venimos hablando, ¿sí? Tenemos evidencia radiográfica de osteopenia, ¿sí? Donde vemos que hay un reducido índice de masa ósea, algún tipo de deformidad a nivel vertebral, antecedentes de fractura, ¿sí? Por insuficiencia en vértebras o muñecas, esto quiere decir por esta pérdida, ¿sí? De masa ósea, ¿bien? Terapia esteroidea prolongada, ¿bien? Menopausia prematura, antes de los 45 años se considera prematura. Amenorrea secundaria prolongada. La amenorrea es la falta de la menstruación, ¿sí? Donde ya hace un año que esta chica o esta mujer no está menstruando, ¿sí? Hablamos de hipogonadismo primario secundario, ¿sí? Esto es una falla a nivel de las gónadas, en el caso de las mujeres de los ovarios, de los hombres de los testículos, ¿sí? Historia familiar de fractura de cadera, enfermedades crónicas que están asociadas a la osteoporosis, ya las hemos nombrado, anorexia nerviosa, síndrome de mala absorción, enfermedades hepáticas, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Y después tenemos también índice de masa corporal bajo, por eso estábamos hablando de las personas que podían estar desnutridas, ¿sí? O patologías como la anorexia nerviosa, y hablamos de que personas que son muy flaquitas tienden también a tener osteoporosis. Bien, cuando hablamos de la osteoporosis la podemos clasificar en 4 grandes grupos, ¿sí? Podemos hablar de osteoporosis posmenopáusica, osteoporosis senil, osteoporosis secundaria y osteoporosis juvenil idiopática, ¿sí? En el caso de la posmenopáusica, ya esta es la que más estuvimos hablando, tiene que ver por la falta de los estrógenos, ¿sí? Que es esta hormona femenina que estaba regulando, ¿sí? Los receptores que teníamos en los osteoclastos y en los osteoblastos, ¿sí? Acá finalmente lo estamos viendo a partir de los 51, 75 años, ¿sí? De vuelta, dependiendo del seguimiento que tengan esas mujeres o esas personas, ¿bien? Hablamos de osteoporosis senil, ¿sí? Donde ya se habla de una deficiencia de calcio relacionada a la edad, ¿sí? Y a un desequilibrio entre lo que tenemos de degradación y de regeneración ósea, ¿sí? Acá estamos hablando a partir de los 70 años, fíjense que acá es donde entran también a caer la mayoría de los hombres, ¿sí? Ahí de la edad no zafan, ¿sí? Hasta acá llegó lo que aguantaba ese pico de masa ósea que habíamos acumulado en nuestra juventud y listo, en declive, ¿sí? Tenemos la osteoporosis secundaria, que es cuando tenemos osteoporosis a raíz de una enfermedad de base, ¿sí? Como esto que estuvimos
veníamos hablando recién, enfermedades que por el tratamiento o por ya la fisiopatología que generan esas enfermedades me llevan a una mala absorción o una mala distribución o me alteren las proporciones en las que tenemos nosotros, ¿sí? O los fármacos que intervienen a nivel químico con las hormonas y de vuelta nos desbaratan todo el tema de reabsorción y de generación ósea. Y después tenemos a la juvenil idiopática, que esta es poco frecuente, ¿sí? Donde realmente todavía no se sabe el por qué, no tenemos bien cuál es la razón de que suceda esto, pero estamos viendo que puede aparecer en niños y en adultos jóvenes que desarrollan osteoporosis sin tener ningún trastorno hormonal, ni tener carencias de vitaminas, ni nada que nos haga poder ver si, bueno, sí, por acá viene el tema, ¿sí? Entonces, hay algunos chiquitos que sí vienen por trastornos que ya son de absorción o trastornos que tienen que ver con una cuestión genética, que vienen a tener osteoporosis y ahí sí los conocemos qué es lo que está pasando. Pero hay todo un grupo que se da justamente en la infancia y en adultos jóvenes donde se desconoce, donde cursan con osteoporosis sin tener carencias, ¿sí? O déficit a nivel hormonal. Acá tenemos radiografías convencionales, ¿sí? Tenemos una radiografía de cadera, radiografía de muñeca, frente y perfil, y tenemos una radiografía de perfil de la columna lumbar, ¿sí? Que la columna lumbar es la que se estudia realmente por densitometría, donde se mide si tienen osteoporosis o no los pacientes, ¿bien? En este caso lo que nos están mostrando son todos. Si bien en las radiografías no es el método diagnóstico para yo decir si este paciente tiene osteoporosis, yo acá puedo sospechar, me puede llamar la atención y puedo ver que hay signos de reabsorción ósea, ¿sí? Que es lo que me está marcando las flechas, ¿bien? O puedo ver signos de acuñamiento y de malformación a nivel de la columna, ¿sí? Por ejemplo, lo que estamos viendo acá, ¿sí? Que esto no es la arquitectura normal, entonces digo, acá algo tiene que estar mal con el paciente, ¿sí? No es la forma de diagnosticar osteoporosis. Uno lo ve de esta manera y el único estudio mediante el cual se puede diagnosticar osteoporosis fehacientemente es la densitometría ósea, ¿sí? Uno también los puede evaluar, van a ver que se puede evaluar por tomografía y también, pero realmente el único que da los valores más certeros es la densitometría. Esto les puse para que vean que uno puede ver algunos signos, esto es lo que les comentaba de osteopenia o de que hay algo que está mal, ¿sí? En las radiografías convencionales, y cuando estos pacientes ya empezaron obviamente, esto que está acá a nivel de la columna empieza a doler, ¿sí? Cuando empiezan ya a tener estas molestias, ya está bastante avanzada y generalmente si se hacen estos estudios a los pacientes vamos a ver que o están en una osteoporosis o están en una osteopenia bastante severa. Hasta ahora, ¿sí? De la densitometría que se considera estándar, ¿sí? Para valorar osteoporosis, ¿bien? La densitometría es un estudio que se utiliza, ¿sí? Mediante un equipo que tiene radiación ionizante en dos niveles, una que va a ser alta energética y otra que es baja energética, para poder separar bien la parte que es tejido óseo de lo que es tejido blando, ¿sí? Generalmente lo hacemos en tres regiones, se hace a nivel de la columna lumbar, lumbar frente, se hace a nivel de las caderas y podemos hacer lo que es el antebrazo, ¿sí? También tenemos densitometría de cuerpo completo, pero en ese caso más que nada, más que para osteoporosis, se utiliza para pacientes que son HB positivos, ¿bien? O pacientes que están teniendo terapia sustitutiva hormonal, o sea, que están haciendo una reasignación de sexo, por ejemplo. Entonces nos interesa ver por completo el cuerpo de esas personas, saber cómo esto está afectando a su masa ósea. Lo más seguro es que si ustedes van a un servicio de densitometría, las adquisiciones más comunes van a ser columna lumbar frente y cadera, ¿sí? Cadera frente también, ¿sí? En algunos casos, en pacientes que tienen sobrepeso, ¿sí? Como los equipos tienen un límite, imagínense que el equipo es como una camilla, ¿sí? Ahora después la vamos a ver en el video, y todo el equipo del tubo está por debajo del paciente. Entonces estos tienen límites de peso que son muy, muy severos, ¿sí? Decimos, bueno, algunos que son más viejitos tienen hasta 91 kilos, ¿sí? Y los más nuevos tienen hasta 125 kilos, y más de eso no se puede hacer porque corre riesgo de vida del paciente, ¿sí? De que se me rompa el acrílico, se me rompa la mesada, ¿sí? Y si el paciente cae directamente donde está todo el componente eléctrico del aparato y se electrocuta, ¿sí? Entonces, cuando nos dicen que esto tiene un límite de peso, hay que ser
bastante conscientes de ese sentido, ¿sí? Además, una de las cosas que hacemos antes de que pase el paciente, los tenemos que pesar, los tenemos que medir, porque esa es parte de la información que va a ir dentro de la computadora, ¿sí? Junto con la edad, ¿bien? Y junto con la raza, ¿bien? Entonces, y muchas veces esto obviamente son situaciones incómodas porque llegan pacientes donde uno le puede hacer el estudio y por ahí hace 3 meses que estaba esperando el turno para que venga, sobre todo si trabajan en el hospital público. Y este es un tema obviamente de mala información de parte médica que los mandan y no les comentan. En ese caso, y siempre que ustedes tengan el software, pues esto después depende de los equipos, hay equipos que no lo tienen, uno le puede ofrecer al paciente hacer el antebrazo, que el antebrazo obviamente tiene que apoyar el antebrazo nada más y no es el peso del cuerpo sobre el equipo, de manera que se puede hacer. En algunos lugares hay densitómetros que son de calcáneo, que también son especiales para gente que tiene demasiado sobrepeso, pero no son muy comunes. Yo en todo lo que es mi faceta laboral nunca vi uno de esos de calcáneo, siempre también existen. Bien. Para que vean acá lo que tienen, ¿sí? Esto es la adquisición que me hace sobre la columna, ¿sí? Se toman solamente de la primera a la cuarta vértebra lumbar, la quinta vértebra lumbar queda excluida, ¿sí? Lo que están viendo acá, estos se llaman ROI, ¿sí? Que son las regiones de interés, y lo que ven en amarillo son los perfiles que me están marcando, ¿sí? Miren el contorno óseo de las vértebras, ¿bien? Como les comentaba, esto me va a dar, me avisa por región, ¿sí? Me está diciendo la densidad mineral ósea de cada una de las vértebras, ¿sí? Y después me compara lo que va a ser el T-score y lo que va a ser el Z-score, ¿sí? En este caso acá tenemos el T-score, que es el que se utiliza en los adultos. El Z-score es lo que se utiliza en los pediátricos, ¿bien? Y eso es un número que tiene que ver con la adquisición que tiene y el compararlo con el resto de la base de datos que tenemos en el equipo, ¿sí? Y en base al T-score, ¿sí? Es que uno puede diagnosticar si ese paciente está en osteopenia, en osteoporosis, ¿sí? O está normal, ¿sí? Fíjense que acá generalmente les marcan los colores, ¿sí? Nos va diciendo acá hasta cuánto tenemos, ¿bien? Entonces, esto que estamos viendo acá, ¿sí? Esperen que saco el puntero así les puedo poner el video. Lo que están viendo acá es una adquisición de densitometría, ¿sí? Los densitómetros, ahora hay densitómetros más nuevos que son de haz de abanico. Los más viejitos son de haz de lápiz, como están viendo este que van a ver en pantalla, donde se mueve de un lado y otro y van haciendo la adquisición línea por línea de todo el contorno óseo del paciente. Esto que están viendo acá son las crestas, ¿sí? Hacia los costaditos. No sé si se llega a ver el mouse en pantalla, pero que sí, si no, bueno. Ahí están viendo el tema de la adquisición. En realidad estos, ¿sí? Tienen muy poquita radiación. Uno puede estar a menos de 1 metro, ¿sí? O 1 metro del paciente y no hay ningún problema, ¿sí? Si están bien calibrados, muchísimo menos, porque es muy poquita la intensidad que tiene el haz. Ahí están viendo el paciente, ¿sí? Así está haciendo la adquisición de columna lumbar. Tiene puesto el almohadón debajo de las piernas para vencer a la lordosis que tenemos a nivel lumbar y que quede bien apoyada la columna. Fíjense ahí cómo están apareciendo, ¿sí? Las vértebras muy lentamente, ¿sí? Como les comentaba, línea por línea, lo que es la adquisición. ¿Sí? Entonces, el trabajo del técnico en este caso es llevar a posicionar al paciente, hacer la adquisición y también somos nosotros los que hacemos, ¿sí? Toda la valoración en el cuanto de poder analizar el estudio, ¿sí? Y eso después va a ir sellado por lo que sería el médico radiólogo o el médico endocrinólogo, quien sea el responsable del servicio, que verifica que lo que nosotros hayamos informado esté correcto. Bien, acá de vuelta estamos viendo un infograma, ¿sí?
que nos está poniendo bien un resumen en cuanto a lo que sería el tratamiento de la osteoporosis. Básicamente el tratamiento se encara para detener la pérdida ósea, ¿sí? Para evitar que el paciente se fracture, ¿sí? Y obviamente para algunos tratamientos que son en cuanto al dolor, cuando esta patología está avanzada y ya esa deformación, esa pérdida en la arquitectura ósea me generó problemas, ¿sí? Que el paciente ya los resiente, ¿bien? Como medicamentos podemos darle, ¿sí? Biofosfato, ya sea por vía oral o por vía intravenosa, ¿sí? Estos son unos fármacos que se utilizan más que nada en las mujeres posmenopáusicas. Calcitonina, ¿sí? Que esta es la famosa, ¿sí? El raquiferol que le van a dar, o la vitamina D3, ¿sí? Hormonoterapia, ¿sí? O hormona paratiroides, esta generalmente se da de forma intravenosa, y también el raloxifeno, ¿sí? Que a veces está más que nada, hay médicos que no están de acuerdo y médicos que sí en cuanto a ¿sí? Y una cosa que uno siempre le dice a los pacientes es que si bien de la parte del medicamento obviamente que va a ayudar un montón, ese medicamento tiene que estar acompañado por un cambio de hábito y por un cambio a nivel de etario, ¿sí? Que esto obviamente, y yo se lo digo por experiencia, tienen que tener bastante cuidado al momento de decirlo, no por una cuestión de ofender, sino porque las realidades económicas, ¿sí? Y sociales y socioculturales que están viviendo un montón de personas, ¿sí? Quizás los ponen en un punto donde no pueden, ¿sí? No es una cuestión de que no quieran mejorar su salud, sino que no pueden, ¿sí? Yo he tenido pacientes que me han dicho: si yo me compro el yogur para estar mejor, mis hijos no comen. Prefiero que el queso ese, no puedo comprar queso, no me da la plata para comprar un cassette de queso y para comerme eso en el desayuno, ¿sí? No puedo comprar la leche que viene fortificada porque no le alcanza económicamente, ¿sí? Entonces, ojo con esto cuando uno les dice las cosas. Yo se lo digo por experiencia, a mí me ha tocado trabajar con una compañera que ella era demasiado brusca en la forma en que lo comunicaba, y realmente, no sé, yo me iba con el corazón roto cuando del otro lado ella los retaba a los pacientes y tenía ese tipo de respuesta a los pacientes diciéndole pero no lo puedo comprar o no lo puedo hacer y no sé. Entonces esto, no sé, para mí es un tema sensible. Si bien es verdad, uno le puede decir trate de acompañarlo, fíjese, quizás el tema por ahí no lo que está comiendo, pero si está tomando mucho café, puede bajar lo que está tomando de café. Si está fumando, haga el esfuerzo para no fumar, ¿sí? Trate de hacer ejercicio que no sea de rebote, ¿sí? Si tiene algún centro de jubilados, yo les digo de esta manera porque la mayoría de gente son gente grande. Si es un centro de jubilados donde pueda ir a hacer alguna actividad, si tienen aquagym, vaya a caminar despacito con el calzado adecuado, ¿sí? Manténgase activa, haga algo para mejorar esto, ¿sí? Y trate de suspender también todos aquellos que sean hábitos poco saludables. Bien, empezamos con otra patología que es la osteomalacia, ¿sí? Osteomalacia va a ser en los adultos, y cuando estamos hablando de chicos, ¿sí? Va a llamarse raquitismo, ¿sí? Esta es una enfermedad que tiene que ver con el metabolismo óseo, ¿sí? Caracterizada por un defecto en la mineralización ósea. Por lo tanto, vamos a ver, ¿sí? Que en el proceso de mineralización, donde se requiere que estén bien la concentración de calcio, la concentración de fosfato, y que además la función celular y de la estructura de la matriz ósea estén conservadas, ¿sí? Acá algo de eso está fallando, ¿sí? Y entonces lo que vamos a ver es que para que falle toda esa parte de formación ósea, generalmente los problemas están a nivel o de la vitamina D o más frecuentemente a nivel del fósforo, ¿bien? Vamos a ver que hay otros procesos que también pueden estar afectando a la formación ósea, que pueden ser alteraciones de fosfatasa alcalina, ¿sí? Algunos medicamentos o propios trastornos que puede tener la matriz ósea, ¿bien? Lo que tiene es separado cuando hablamos de raquitismo en los chicos, ¿sí? Además del cuadro muy similar al que vamos a hablar acá, lo que vamos a ver es que en los chiquitos hay una alteración predominante del cartílago de crecimiento, ¿sí? Que en el adulto no vemos tanto eso, ¿sí? Sino que el adulto tiene que ver más que nada en la matriz ósea, ¿sí? Como lo vemos en la mineralización que tienen los huesos, ¿bien? Y a nivel de manifestaciones clínicas, la osteomalacia es bastante complicada de diagnosticar porque
tiende a confundirse un montón con otras patologías, sobre todo con la osteoporosis, ¿bien? Tanto desde el punto de vista radiológico como el punto de vista analítico, ¿sí? Es bastante variable, ¿sí? La cantidad de cuadros sintomatológicos que presentan estos pacientes, por lo tanto tiende a tardar en ser diagnosticada, ¿sí? Y muchas veces es mal diagnosticada, ¿sí? Muchos pacientes a los que se diagnostica con osteoporosis en realidad tenían osteomalacia. Bien, vamos a ver que la alteración que empieza todo el mecanismo fisiopatológico que nos lleva a la osteomalacia es un defecto en el metabolismo de la vitamina D. Entonces, esto vamos a ver que es la causa más frecuente de origen y en realidad el causal más directo de toda la patología va a ser la hipofosfatemia y en algunos casos si es demasiado grande el desbalance, la hipocalcemia, ¿sí? Pero sobre todo la hipofosfatemia es lo que nos va a atar a esta patología, ¿bien? Cuando hablamos de la vitamina D, tenemos que recordar que esta tiene dos orígenes, ¿sí? Uno que va a ser exógeno, que va a venir de todo lo que es el aporte dietario, y uno que va a ser endógeno, que va a ser a partir de la síntesis cutánea, utilizando ¿sí? El 7 de hidrocolesterol una vez que es expuesto a la luz solar, ¿sí? Ese se convierte en vitamina D3, que una vez que estamos en el hígado, ¿sí? Vamos a ver que la vitamina D pasó al torrente sanguíneo, ¿sí? Y en el hígado, ¿sí? Tenemos, ¿sí? Es una hidroxilación, ¿sí? De la posición 25. Eso, chicos, yo se los comento de esta manera, pero no va a ser lo que me interesa. El tema es que, perdón, esta vitamina D3, ¿sí? Se transforma en 25 hidroxivitamina D, ¿sí? O 25 ADH, o fácilmente se transforma en ¿qué? Vitamina D3 en calcidiol. Seguidamente este calcidiol, ¿sí? Se transporta por la circulación hacia el riñón, ¿sí? Donde otra vez es hidroxilada, ¿sí? En este caso en la posición 1, y se transforma en 1,25 dihidroxivitamina D, ¿sí? Como lo más fácil de decirlo, en calcitriol, que esa es la forma activa de la vitamina D. Para que les quede bien claro este concepto, chicos, tenemos el aporte alimentario. Y cuando estamos hablando de la síntesis endógena de la vitamina D, tenemos, ¿sí? A la luz solar que interacciona con la 7 de hidrocolesterol, ¿sí? Eso se convierte en vitamina D3 que cuando está en el hígado se convierte mediante hidroxilación en calcidiol, ¿sí? Vuelve al torrente sanguíneo, llega al hígado donde otra vez vuelve a ser hidroxilada y ahora se convierte en calcitriol, que el calcitriol sí es la forma activa de esta vitamina, la encargada ahora sí de regularme los niveles de calcio en el cuerpo. Entonces vamos a ver que la vitamina D actúa sobre el tejido óseo de dos maneras diferentes, ¿sí? Una directa y una indirecta. La directa es cuando está interaccionando activando la diferenciación de las células óseas, ¿sí? Y la indirecta es cuando a través de sus concentraciones, ¿sí? Altera a sí mismo las concentraciones que tenga de calcio y de fósforo, ¿sí? Cuando estamos hablando, ¿sí? De calcio y fósforo, ¿sí? El calcitriol estimula la absorción intestinal de tanto el calcio como del fósforo, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo es que cuando me baja la vitamina D, ¿sí? Yo tengo un déficit en la absorción intestinal, sobre todo del calcio, ¿sí? Entonces, cuanto menos calcio absorbo, menos calcio voy a tener en sangre, lo que me puede llevar a una hipocalcemia, que es un bajo nivel de calcio, ¿sí? Y obviamente la disminución del calcio me lleva a la estimulación de la hormona paratiroidea, que era la que entraba a regularme todo esto, ¿sí? La hormona paratiroidea actúa sobre el hueso y sobre el riñón para mantenerme las concentraciones de calcio en sangre haciendo reabsorción ósea, ¿sí? Entonces, a ese momento me está aumentando la reabsorción ósea, ¿sí? Y me está disminuyendo la pérdida urinaria, ¿sí? Por lo tanto, muchas veces acá lo que estamos viendo es que los pacientes desarrollan osteoporosis, ¿bien? Y en algunos casos, también aparte de esto, se induce lo que sería un aumento de la excreción de los fosfatos. No puedo absorber fósforo y lo empiezo a perder, ¿sí? Y esa hipofosfatemia, ¿sí? También llega a ser una de las causales de la osteomalacia, ¿sí? Entonces tenemos la vitamina D, la que me está fallando, que es la que me regula tanto el mecanismo del calcio como del fósforo, y entonces me falla la vitamina D y se me desbarata todo el sistema de regulación.
regulación, por lo que puedo terminar con hipocalcemia y con hipofosfatemia, que son niveles bajos tanto de calcio como de fósforo, que como hemos visto no es lo sano, ¿sí? No es lo correcto para el buen funcionamiento del cuerpo. Bien, acá lo que tenemos es un cuadrito que nos está haciendo un resumen de todo este mecanismo del metabolismo de la vitamina D, ¿sí? Empezamos por acá arriba, nos están dando los que son las vías de aporte que tenemos de vitamina D. La vía exógena a través de los alimentos, ¿sí? Que se absorbe como vitamina D2, ¿sí? O ergocalciferol, ¿sí? La vía endógena, que eso era a partir de la piel, ¿sí? Teníamos que se sintetizaba el 7 de hidrocolesterol, que viajaba, ¿sí? Se convertía en lo que era vitamina D3 o también llamada colecalciferol, ¿sí? Este llegaba en el hígado donde se generaba, ¿sí? Un proceso químico donde se convertía esta en calcidiol. De vuelta pasaba a la sangre, llegaba al riñón y en el riñón teníamos otro nuevo proceso químico donde terminábamos con la forma activa que era el calcitriol, que ese calcitriol aumentaba la reabsorción tubular de calcio y de fósforo, ¿sí? Para que realmente aumente la cantidad que tengamos de esto en el sistema, ¿sí? También a nivel del intestino, ¿sí? Ha aumentado la absorción de calcio y de fósforo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando esto está acá, ¿sí? Dentro de lo que era el hueso, ¿sí? Y también estaban las paratiroides, ¿sí? Acá estaba todo este mecanismo de la paratiroides y demás en la regulación de la reabsorción ósea del calcio y del fósforo cuando actuaban los, ¿sí? Osteoclastos haciendo reabsorción. Como les comentaba, ¿sí? El fosfato es muy importante cuando hablamos de la osteomalacia, sobre todo hay una osteomalacia a la que llamamos directamente osteomalacia hipofosfatémica, ¿sí? Donde el factor determinante para esta patología es la disminución del fosfato que hay a nivel extracelular, ¿sí? Vamos a ver, como un poquito nos marcaba el cuadrito de recién, que el riñón va a ser el órgano que es encargado de regular la homeostasis del fosfato, ¿sí? A través de la reabsorción en el túbulo contorneado proximal, esto estamos hablando de la nefrona en el riñón, ¿sí? Por lo que este tipo de osteomalacia suele asociarse con esas alteraciones a nivel de la reabsorción del fosfato. Entonces tenemos más pérdidas de fosfato por orina, por ejemplo, que lo que tendríamos que reabsorber, ¿sí? Este tipo de patologías o son de origen hereditario o pueden ser adquiridas, generalmente tienden a tener un componente genético bastante grande, ¿sí? Y en los últimos años se estuvo viendo, ¿sí? Que además de el efecto que ya se conoce que tiene el calcitriol, que es lo que está marcando ahí 1,25D, 2D, ¿sí? Ese es el calcitriol, y la PTH, que es la hormona paratiroidea, ¿sí? La regulación del metabolismo del fosfato, hay otro factor determinante, ¿sí? Al que primero le pusieron fosfatonina, ¿sí? Y que después terminó llamándose factor de crecimiento de los fibroblastos o FGF23, ¿sí? Entonces, nuevamente se descubrió que cuando se regula el fosfato no solamente estaban muy involucradas el calcitriol y la hormona paratiroidea, sino que también teníamos, ¿sí? A este factor que es el factor de crecimiento de los fibroblastos, ¿sí? Este es un factor humoral, ¿sí? Fosfatúrico, cuyo papel fundamental va a ser mantener las concentraciones séricas, o sea, la concentración que yo tenga de fosfatos en sangre, ¿sí? Dentro de los rangos necesarios para el buen funcionamiento, ¿sí? Un rango bastante estrecho que tenemos que se da en miel equivalentes, como hemos visto al principio, ¿sí? Esta vamos a ver que se secreta en el hueso, sobre todo los que la están secretando son los osteocitos, ¿sí? Y en el riñón vamos a ver que ahí está modulando la reabsorción tubular del fosfato y la producción de calcitriol, ¿sí? Hoy en día, entonces, después de haber descubierto todo esto, ¿sí? Se considera que este FGF23 es uno de los principales reguladores del metabolismo del fosfato, ¿sí? Y los estudios más recientes confirman que un aumento sérico, o sea, un aumento en sangre que yo pueda medir de FGF23 en varios tipos de osteomalasias hipofosfatémicas, ¿sí? Nos van a dar, ¿sí? Cuenta de esta patología cuando sean tanto congénitas como adquiridas, ¿sí? Entonces podemos relacionar directamente un aumento en la producción de este con osteomalasias hipofosfatémicas. Entonces están viendo que aumentos del FGF23 a nivel del intestino me produce una baja en la absorción de fosfatos.
Y a nivel de el riñón me produce un aumento en la excreción de fosfatos. La excreción quiere decir que lo pierdo en la orina. Entonces, tanto por un lado como por el otro, donde termino en una baja del nivel de fosfato sérico, ¿sí? Entonces termino en donde, en una hipofosfatemia. ¿Cuáles son los síntomas que presenta esta patología? Vamos a ver que generalmente está acompañada por dolor, aunque no es un dolor agudo, un dolor muy puntualizado, sino que tienden a describirlo como un dolor difuso, ¿sí? Donde siento que está en una zona, pero no lo puedo marcar bien dónde está, ¿sí? Generalmente esta sensación está a nivel de la pelvis, ¿sí? A nivel de lo que es la columna, de la parrilla costal, y a veces tiene que ver con una debilidad o dolor muscular, frecuentemente sobre todo en lo que va a ser la cintura pelviana, ¿sí? Hay algunas formas de osteomalacia que son mucho más graves, ¿sí? Donde a ellas se pueden haber deformidades en el tórax, donde terminan con tórax en forma de campana, o esas malformaciones que hay del esternón, cuando podemos hablar del esternón en quilla o en pecho de paloma, ¿sí? Muy pocas veces puede desarrollarse tetania, ¿sí? Cuando la hipocalcemia es intensa, ¿sí? Si a raíz de la baja de calcio que tengo en el organismo, ¿sí? Empiezan a fallar las partes de conducción neuromuscular, podemos tener tetania, que es este agarrotamiento, ¿sí? De los músculos, ¿sí? Que empiezan a quedarse paralizados algunos músculos, ¿bien? Vamos a ver que actualmente las manifestaciones que tenemos de osteomalacia son bastante sutiles, ¿sí? Y lo que les comentaba hace un rato, que son bastante difíciles de distinguir a partir de lo que sería una osteoporosis, ¿sí? Porque muchas veces además a partir de la osteomalacia se generan fracturas, y esas fracturas son a nivel de lo que es de las vértebras, a nivel de las costillas y a nivel del fémur, ¿sí? Vamos a ver que en la mayoría, si más del 90% de los pacientes con osteomalasias, que es por déficit de vitamina D, van a presentar fracturas esqueléticas, ¿sí? Y alrededor del 80% de esos pacientes además tienen criterios densitométricos de osteoporosis, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Constituye a tener una gran confusión diagnóstica para poder diferenciar lo que es osteomalacia de lo que es osteoporosis, ¿sí? Acá tiene que ser muy intensa la labor clínica, ¿sí? El estudio a nivel de laboratorio, ¿sí? El estudio lo que sería bien global del paciente para poder determinar bien cuál es la patología. Uno de los rasgos característicos a nivel radiológico que tiene la osteomalacia son las llamadas líneas de Lusser. Estas líneas de Lusser simulan líneas de fracturas, pero no lo son, ¿sí? No están fracturados ninguno de estos huesos. Lo que pasa es que están tan por debajo, ¿sí? Los niveles de calcificación y tan alterada la estructura de ese hueso que pareciera que estuviera fracturado o que tuviera zonas donde tengo pérdida de la solución de continuidad. Pero las líneas de Lusser, ¿sí? No son fracturas, sino son estas líneas muy características a nivel radiológico de la osteomalacia. Bien, ahora estamos hablando de raquitismo, ¿sí? Esta es una patología de la infancia, de vuelta está causado por una falta de vitamina D, de fósforo o de calcio, ¿sí? Que cuando está presente va a llevar a lo que es el reblandecimiento y debilitamiento de los huesos en los chicos, ¿sí? En este caso vamos a ver que la mineralización ósea va a estar afectada, ¿sí? Porque justamente en los chicos están donde los huesos están creciendo, se están desarrollando, se están mineralizando, ¿sí? Entonces vamos a ver que si eso viene anormal, ¿sí? Lo que va a estar afectado principalmente va a ser la transformación de cartílago a hueso en esas placas metafisarias, ¿bien? Entonces lo que vamos a tener es una profusión de cartílago desorganizado, o sea, cartílago que está sin mineralizar y va a estar en degeneración, ¿sí? Y eso va a ser uno de los principales signos, ¿sí? Este tema de lo que van a generar los cartílagos, tanto a nivel radiológico como a nivel clínico, que vamos a ver en los pacientes para pensar que tienen raquitismo. Entonces, fíjense, esto que estamos viendo acá, ¿sí? En un dibujo y hacia la derecha en una foto real, ¿sí? Estos serían dos chiquitos que tienen raquitismo, y lo que estamos viendo es ensanchamiento en los que van a ser las uniones costocondrales, ¿sí? A eso es lo que se llama un rosario raquítico, ¿sí? Porque se ven como si fueran bolitas, ¿ven? Una bolita, dos bolitas, esperen que les estoy marcando con el puntero, si me lo han puesto, acá, ¿sí? Ven que son como si fueran bolitas, por eso es un rosario, ¿sí? Raquítico, ¿bien? Y todo esto hoy son el punto de calcificación que tienen cada una de sus costillas con el cartílago que la está uniendo al esternón, ¿sí? En las primeras 7 costillas. Bien, como esto está afectando, ¿sí? Las placas metafisarias a nivel de un montón de las
partes de crecimiento de los chiquitos, ¿sí? Vamos a ver que el cuadro clínico está bastante, ¿sí? Generalizado, ¿sí? No es que vamos a encontrar una sola característica que sea para lo que es el raquitismo, ¿sí? Acá vamos a ver, ¿sí? Genu valgo y genu varum, ¿sí? Que es el tema de las rodillitas, acercamiento y alejamiento de la línea media, ¿sí? Estamos viendo acá que generalmente se ven los huesos que son bien anchos y las piernas terminan con estas deformaciones, ¿sí? Los talones también se ven engrosados, al igual que lo mismo se ven, ¿sí? Este engrosamiento en las articulaciones de la muñeca y de los codos, ¿bien? Obviamente el collar raquítico, que habíamos hablado recién, una distensión de lo que es el abdomen, a veces en una frente amplia, ¿sí? O crecimiento deficiente a nivel de lo que va a ser la bóveda del cráneo, ¿sí? La columna también empieza a tener curvaturas extrañas, ¿sí? Todo esto es porque obviamente está fallando la parte del sostén que son los huesos, ¿sí? Falla la columna, fallan las piernitas, ¿sí? Y ahí estamos viendo todas estas características que son el cuadro clínico típico del raquitismo. Y acá para que tengan en cuenta, ¿sí? Este que está acá es genu valgo y este es genu varo, y acá sería como tendría que ser la alineación normal. En genu valgo lo que tenemos es acercamiento de los miembros hacia la línea media. Y en genu varo lo que tenemos es alejamiento de los miembros de la línea media. Yo para decirles esto en clase y que se acuerden, ¿sí? Cuál era cuál, yo les decía, genu valgo me hago pis. Vieron que me hago pis y el gesto es cierro las piernitas, ¿sí? Y el genu varo para mí era me subo al caballo, ¿sí? Y ahí cuando uno sube al caballo las piernas quedan bastante separadas, ¿sí? Entonces, valgo, ¿sí? Cerca de la línea media. Varo, lejos de la línea media. Entonces, me hago pis, me subo al caballo. Y acá estamos viendo un montón de imágenes radiológicas, ¿sí? Que nos van a justificar el porqué de ese cuadro clínico que estábamos hablando, ¿sí? Esto que tenemos acá es una tomografía, es un corte coronal, ¿sí? Fíjense que lo que estamos viendo acá son las uniones costocondrales, donde estamos viendo claramente el ensanchamiento del extremo anterior de las costillas, ¿sí? Esto es lo que nos formaba ese famoso signo del rosario raquítico, ¿bien? Acá estamos viendo una radiografía de muñeca, ¿sí? Fíjense en que acá vemos el ensanchamiento en forma de copa o en forma de cáliz que tenemos acá en los huesos de radio del cúbito, ¿bien? Fíjense que perdieron completamente lo que sería la arquitectura ósea normal de estos huesos en esta punta, ¿sí? Lo que se empieza a ver es lo que se llama un deshilachamiento, ¿sí? Y acá tenemos también, ¿sí? Bien como está ensanchado toda la parte y ha perdido toda regulación, toda la placa metafisiaria, ¿sí? De cartílago que tendríamos acá, ¿bien? Acá volvemos a ver las rodillas, ¿sí? Que acá obviamente tenemos lo que es el cartílago de crecimiento, estamos hablando de que son chiquititos, ¿bien? Entonces, de vuelta, acá fíjense en el color que tienen estos fémur, ¿sí? Se ve bien lo que es la demineralización del hueso, ¿sí? Se ve acá un adelgazamiento total de lo que va a ser, ¿sí? Cortical, que lo está marcando acá las cabezas de la flecha, ¿sí? Vamos a ver también un aumento entre las distancias, ¿sí? Que hay entre la metáfisis y la epífisis, ¿sí? Que lo está marcando acá, donde hay también una pérdida de nitidez de la definición de la línea metafisiaria, ¿sí? O se ve ese desalichamiento, o lo que me está marcando acá la flecha con curva, ¿sí? De todas estas estructuras, ¿bien? Y obviamente la misma deformación del contorno de las metáfisis en forma de copa o de cáliz, como habíamos visto también en las muñecas, ¿sí? Y acá que estamos viendo la radiografía de forma lateral, ¿sí? De vuelta se ve la gran desmineralización que estamos teniendo acá en el hueso cortical, ¿sí? Del adelgazamiento que tiene, ¿sí? Acá lo estamos viendo donde está esta cabeza de flecha, bien notorio eso, ¿bien? Vamos a ver que el aumento de la distancia que hay entre la metáfisis y la epífisis es muy grande, ¿bien? Estamos muy perdidos por el crecimiento desorganizado de la placa de cartílago, ¿sí? Todo este cartílago que está creciendo para donde quiere, ¿sí? Volvemos a ver la pérdida de la nitidez y la definición de la línea metafisiaria distal con deflecamiento o deshilachamiento, esto que estamos viendo acá, ¿sí? Que se está perdiendo también la arquitectura de este hueso, ¿bien? Y también se siguen viendo acá incluso en el perfil esos contornos en forma de copa o en forma de cáliz que habíamos nombrado, tanto en esta como en esta también. Bien, fuera de los que fueron esas patologías óseas,
Vamos ahora con patologías que están asociadas tanto al hipotálamo como a la hipófisis. De vuelta, chicos, yo acá les saqué la parte de recuerdo anatómico y nos metemos directamente en las patologías. Otra vez, si necesitan algo que tenga que ver con esto, me avisan, ¿sí? Y no tengo ningún problema de grabarles o de comentarles el refuerzo anatómico de lo que no se acuerden de anatomía 3. Bien, chicos, en cuanto a las patologías que puedan ser de la silla turca, ¿sí? Lo que tienen acá es un cuadrito que me está llevando a mí a el diagnóstico diferencial. O sea, qué es lo que tengo que mirar, en qué orden voy observando estas lesiones para llegar y darme cuenta y pensar en qué patologías puede ser la que está afectando a mi paciente, ¿sí? Lo primero que tengo que identificar es, obviamente, dónde tengo a la hipófisis y dónde está la silla turca, ¿sí? Una vez que determino ese lugar, que es ahí realmente donde tengo la lesión, voy a buscar dónde está el epicentro, o sea, realmente dónde está puntualmente la lesión. Y de esa manera, en relación a la silla turca, la voy a decir, bueno, está en la región celar, ¿sí? En la región paracelar, en la región supracelar o está en la región infracelar. O sea, está bien en la silla turca, a los costados de la silla turca, arriba o abajo, ¿sí? Esto ya me está dando, ¿sí? Un cuadro que me está ayudando a diferenciar la lesión y a llevarme a un diagnóstico diferencial. Lo segundo que voy a hacer una vez que ya determiné el área geográfica donde está esta lesión es analizar la lesión, que tengo una intensidad diferente de la señal que tendría que tener esto en el estudio que lo estoy haciendo, tengo un aporte quístico que lo puedo ver ahí, ¿sí? Hay una masa que es sólida, veo calcificaciones, ¿sí? Veo que no está vascularizado, ¿sí? De vuelta en este caso estoy analizando cuál es la lesión que tengo en esa región. Y aparte, ¿sí? Cuando yo ahora puedo sumar esos dos conceptos, donde ya tengo bien identificado cuál es el epicentro de la lesión y de qué tipo de lesión estoy hablando, eso me va a llevar muchísimo más cerca de establecer un diagnóstico diferencial como corresponde. Entonces, chicos, quédense tranquilos que no vamos a ver todo esto, porque si no, no terminaríamos más. Esto más que nada yo se los pongo para que tengan una idea de cómo es que funciona eso que veníamos hablando recién. Fíjense, acá tomo que la lesión donde está en la glándula hipoficiaria, ¿sí? Entonces, si la lesión es de esta, de la glándula directamente, puedo pensar en que es un adenoma, puedo pensar que es un quiste de Rathke, puedo pensar que es un craniofaringioma, ¿sí? Si está en el quiasma óptico, puedo pensar que es un glioma o una enfermedad desmielinizante. Si está en el infundíbulo, puedo pensar de vuelta en un quiste de arranque, ¿sí? En un craniofaringioma de vuelta, en un germinoma, en un granuloma eosinófilo, en una metástasis. Y si está en la región del hipotálamo, ¿sí? Acá podemos hablar de glioma, amartoma, ¿sí? Gemioma, ¿sí? O un granuloma eosinófilo, ¿sí? Entonces fíjense en que si bien hay algunas patologías que se me intersectan en algunos lugares, ¿sí? Ya cada uno me hace poder pensar en algún recuadro patológico, ¿sí? Mucho más cercano para poder hacer un diagnóstico diferencial y no tener en la cabeza todo esto y no saber para qué lado empezar a descartar, ¿sí? O a sumar pruebas para ver que realmente es eso lo que tiene mi paciente. Bien, cuando vayamos a hablar ahora de las patologías, vamos a nombrar tres. Vamos a hablar de adenoma, ¿sí? Que dentro de adenoma tenemos a los microadenomas y a los macroadenomas. Y vamos a hablar de amartomas, ¿sí? Y con eso terminamos de ver toda la parte de patologías endocrinas, ¿sí? De esta materia. Bien, entonces, cuando hablamos de los adenomas, vamos a ver que son el tipo de tumor más frecuente de la silla turca en los adultos, ¿sí? Suele ser benigno, ¿sí? Pero vamos a, o sea, primariamente es benigno, pero no quiere decir que, acuérdense, benigno no significa 100% bueno, ¿sí? A veces puede convertirse y puede ser infiltrante y si esto crece demasiado, estamos hablando que esto está en el medio del encéfalo y nos va a traer los problemas correspondientes a eso, ¿bien? ¿Cómo se clasifican los adenomas? Según el tamaño y según la actividad hormonal. Acuérdense, estamos hablando de que esto está alterando la hipófisis. La hipófisis es esta glándula que secreta una cantidad de hormonas impresionantes, ¿bien? Y cuando hablamos de en función del tamaño, ¿sí? Tenemos menor
a 10 milímetros son microadenomas y cuando superan los 10 milímetros se llaman macroadenomas. ¿Bien? Empecemos con los microadenomas, ¿sí? Vamos a ver que realmente la sospecha de estos tipos de tumores, ¿sí?, se va a fundamentar en la clínica del paciente cuando uno revisa al paciente y va a empezar a determinar toda la sintomatología que tiene el paciente y también en análisis de laboratorio, porque fundamentalmente en estos va a estar alterado, ¿sí?, esa actividad hormonal, ¿sí? En estos casos vamos a ver que representan una lesión de tipo nodular, ¿sí?, de señal inferior a la del tejido hipoficiario sano. O sea que cuando nosotros lo vemos por imágenes, ¿sí?, resalta porque el tejido sano lo vamos a ver más nítidamente que lo que veamos el tejido donde tenemos adenoma, ¿sí? Cuando hagamos estudios donde involucramos contraste, ¿sí?, vamos a ver que el realce del contraste va a ser más tardío, ¿sí? Y el plano coronal en este caso va a ser el primordial y el mejor para poder diagnosticar estos tipos de tumores y poder ver sobre todo la adenohipófisis. ¿Bien? Muchas veces una cosa que nos puede empezar a sospechar en las imágenes también de que hay un adenoma o hay un microadenoma, ¿sí?, en ese paciente es cuando estamos viendo, ¿sí?, a la silla turca y encontramos un hundimiento del suelo cerebral o un desplazamiento del tallo, ¿sí? Eso nos está diciendo de que hay algo ahí que me está haciendo efecto de masa, que no tendría que estar en condiciones normales, ¿sí?, y aunque es muy chiquitito me está llegando a deformar mínimamente lo que sería la silla turca, ¿sí? Y en cuanto a los tumores, ¿sí?, los microadenomas, ¿sí?, la mayoría de lo que es la parte de actividad hormonal, ¿sí?, van a secretar prolactina, ¿sí?, LSH o ACTH, ¿sí?, y obviamente que estos últimos, los que son secretores de este tipo de hormonas, son muy difíciles de detectar por lo que van a ser imágenes. Bien, chicos, por las dudas que no recuerden, si LSH o FSH es la hormona luteinizante y ACTH es la hormona corticotropina, ¿sí? Esas son las que nombrábamos en la diapo pasada. Bien, acá lo que tenemos, ¿sí?, es una resonancia magnética, la estamos viendo con y sin contraste. Bien, acá la flechita me está marcando ahí la presencia del microadenoma, ¿sí? Fíjense que cuando lo estamos haciendo, ¿sí?, tenemos el realce después de que también ya realzó toda la parte, ¿sí?, del tejido normal. Bien, acá lo seguimos viendo. Ven acá la diferencia acá de color entre esta parte de acá, que es el microadenoma, ¿sí?, y el resto del tejido hipoficiario normal. Cuando hablamos de los macroadenomas, ¿sí?, estos son más grandes y casi siempre van a estar generando una remodelación con aumento de tamaño y erosión de las paredes de la silla turca, ¿sí? Estos realmente son bastante notorios, ¿sí?, cuando los estamos viendo, ¿sí? Acá a veces se generan presencias de cambios que son necrótico-quísticos o de hemorragia intratumoral, ¿sí?, que en este caso lo que puede generar es que durante los estudios con imágenes tenga una apariencia bastante variable, ¿sí?, porque suele tener, ¿sí?, estos cambios de parénquima del propio tumor, ¿sí?, lo que hace que obviamente lo veamos de forma distinta si tiene o no tiene o si no sufrió ninguna de estas alteraciones. Bien, cuando hablamos de microadenomas que son invasivos, ¿sí?, en este caso vamos a ver que se forma en lo que se llama la patología, el signo radiológico de muñeco de nieve o de 8, porque vamos a ver que la mayoría suelen extenderse hasta la cisterna supracelar atravesando el diafragma cerebral, ¿sí?, y dejan entonces esa impronta o esa tumoración y tienen la morfología que les comentaba recién de muñeco de nieve o en 8, ¿sí? Estos son los que remodelan la silla turca y pueden llegar a invadir incluso el seno fenoidal y las estructuras que son las yuxtacelares, ¿bien? Cuando veamos que estos tienen invasión paracelar del seno cavernoso, ¿sí?, ahí entran en complicaciones un montón los pacientes porque empiezan a comprimirse varios de los pares craneales, ¿sí? Vamos a ver que aproximadamente en un 10% de los adenomas pituitarios cursan con invasión al seno cavernoso y esos son los que se consideran propiamente invasivos, ¿sí? Lo que vamos a ver para darnos cuenta, así como signo más fiable de que hubo invasión de los senos cavernosos, ¿sí?, es la presencia de ese tumor que está rodeando y englobeando a las arterias carótidas internas, ¿sí? Pero este signo a nivel de lo que sería la imagenología es muy tardío y ya cuando lo detectamos de esa manera ya el paciente empezó con todas las sintomatologías,
¿sí? Por eso acuérdense que en este caso de los adenomas, la clínica y el laboratorio son sumamente importantes para llegar a un buen diagnóstico, ¿bien? Entonces, realmente el diagnóstico definitivo de invasión puede realizarse por observación directa, ¿sí? Cuando ya está bastante avanzado, que permite distinguir una invasión real de la compresión del espacio cavernomastoso. Bien, acá tenemos un caso clínico, ¿sí? De una mujer de 45 años que concurre a médico porque tiene déficits visuales, ¿sí? Y empieza a tener cefaleas, o sea, dolor de cabeza a repetición. Se le hace una resonancia, ¿sí? Se están haciendo cortes, acá estamos viendo, estos son todos cortes coronales, este es un corte sagital, en las dos secuencias que se están habiendo, ¿sí? En T1 y en T2, ¿bien? Y se ve, ¿sí? Ya de ahí se ve toda una gran masa que está acá en la región celar con una extensión supracelar, está yendo para arriba de lo que sería la silla turca. Fíjense acá en el que es el sagital, vemos bien donde tendría que estar la silla turca y tenemos ahí la forma del muñeco de nieve, ¿sí? Que habíamos dicho recién, ¿bien? Vamos a ver que tiene, ¿sí? Un tipo de señal isointensa, ¿bien? Que también eso es común de estos tipos de tumores, ¿bien? Y que en este caso, como me está afectando, ¿sí? Está llegando a la región de los que van a ser los ventrículos, ¿bien? Vamos a ver que está condicionando una hidrocefalia, ¿sí? Y que después de que yo le administré contraste, después de haber administrado contraste, que es lo que estamos viendo en las secuencias en la tipo C, en la tipo D, ¿sí? Lo que se ve es una intensa captación del mismo, o sea que está muy vascularizado y podemos ver que están completamente invadidos los senos cavernosos. Entonces, con razón esta mujer tenía, ¿sí? Esas cefaleas y sobre todo esa dificultad a nivel visual, ¿sí? Bien, y acá tenemos otro caso clínico, ¿sí? Que creo que esta es la mejor forma de que a ustedes les quede bien claro este concepto de que benigno no significa que no pase nada, ¿sí? Fíjense, en esta mujer hablamos de que tiene un macroadenoma, ¿sí? Que es un tumor benigno, pero fíjense en el pochoclazo que tiene pobrecita en el medio de la cabeza. Esto es enorme, está generándole un montón de problemas. Es más, tiene 38 años y cuando concurre al servicio tiene cefaleas intensas, ¿sí? Y tiene parálisis tanto del sexto como del cuarto pancreaniano, o sea, tiene una parálisis del nervio motor ocular externo y una parálisis del nervio patético o también llamado nervio troclear, ¿sí? Todo esto del lado izquierdo, ¿sí? Cuando se le hace de vuelta acá, estas son resonancias, ¿sí? Vamos a ver que, obviamente, inmediatamente podemos detectar una gran masa sólida en la región celar, ¿sí? Y en la región supracelar también, ¿sí? O sea que se está extendiendo, empieza en la celar y se extiende a la región supracelar, ¿sí? Vamos a ver que en T1, que son las imágenes en la A y en la B, se las ve isointensa, ¿sí? Ven ahí, isointensa para que ustedes entiendan es como si fuera grisecito, ¿sí? En T2, que lo que están viendo acá en la D, que es otro tipo de los tiempos que uno tiene en resonancia, ahí se ve levemente hiperintensa, ¿sí? Hay zonas donde se ven hiperintensas, ¿bien? Y vamos a ver que obviamente este macroadenoma, ¿sí? Está ensanchando la silla turca, está desplazando las estructuras de la vecindad, ¿bien? Y se realza de forma intensa después de que se le administra contraste, como están viendo acá en la foto número C, ¿sí? Fíjense que acá se puso súper hiperintenso, ¿sí? O sea, realzó un montón, tiene un montón de captación de contraste y podemos ver ahí bien pobrecita cómo están metiéndose ahí, englobándome a las carótidas, ¿sí? Fíjense ese puntito ese es la carótida y cómo este la está metiéndole por completo, ¿sí? Entonces vemos cómo invade al seno cavernoso, ¿sí? Del lado izquierdo, ¿bien? Y acá, que se está viendo lo que va a ser una angioresonancia, ¿sí? Se ve cómo se desplazan a los vasos que están formando el polígono de Willis, ¿sí? Fíjense ahí bien cómo me está moviendo absolutamente todo. Bien, lo último de lo que vamos a hablar son los amartomas, ¿sí? En este caso de los amartomas hipotalámicos, que van a ser focos ectópicos de sustancia gris que se van a originar en la región del tuber cinerum, ¿sí? Y en los cuerpos mamilares, ¿bien? Y a pesar de que obviamente se pueden originar en cualquier localización de la base del hipotálamo, ¿sí? Estos amartomas son particularmente originarios de esas regiones, ¿sí?
Son lesiones raras, ¿sí? En la infancia, que están asociados a la pubertad precoz. Acuérdense que el hipotálamo y la glándula hipofisial tienen que ver muchísimo con el tema de el control metabólico del crecimiento, ¿sí? Muy pocas veces podemos identificar áreas quísticas en las lesiones de estos amartomas, ¿sí? Como distintivo a nivel de lo que es imágenes, la tumoración no realza después de que uno le administre al paciente contraste endovenoso, ¿sí? Cuando se hace el estudio histológico, se hace que se ve preparado, vemos cómo son esas células, ¿sí? Se ve realmente que ahí tenemos elementos de sustancia gris normal, pero que están en un lugar donde no tienen que estar, ¿sí? Tenemos como estos núcleos de sustancia gris donde no tendrían que estar, ¿bien? Y vamos a ver que pueden ser pedunculados, ¿sí? Habitualmente están asociados en este caso a la pubertad precoz, ¿sí? O pueden ser sésiles, ¿sí? Como forma como si fuera de semillita, ¿sí? Y en ese caso los que son de esa manera están relacionados más que nada con epilepsias, con crisis gelásticas de difícil control. Las crisis gelásticas son crisis donde los pacientes se ríen, ¿sí? Esos son tipos de crisis gelásticas, ¿sí? Entonces, si ustedes los ven y son de tipo pedunculado, generalmente asociados a trastornos de crecimiento y a pubertad precoz. Y si son sésiles, generalmente este tipo de epilepsias con crisis gelásticas. Bien, chicos, acá tenemos dos pacientes, el paciente A y el paciente B. En este caso, en ambos se observa una amartoma del tipo pedunculado, ¿sí? Estamos viendo que son resonancias en la adquisición de T1, ¿bien? Y que en ambos pacientes están afectando en la región del tuber cinereum, ¿bien? En este caso, de vuelta a otro pediátrico, acá se nota mucho más que es un chiquito, ¿sí? Estamos haciendo resonancia. En A es un corte sagital en la secuencia T1 y en B es un corte, ¿sí? En este caso coronal en la secuencia T2, ¿bien? Acá estamos viendo que es un tipo de amartoma del tipo sésil, ¿sí? Fíjense que es una bolita como si fuera una semillita, ¿sí? Está relacionado al suelo del tercer ventrículo, ¿sí? Está afectando también parte de lo que era el tubo cinererum, ¿sí? Y sobre todo a los cuerpos mamilares. Así que bueno, chicos, ya 1 hora y 50 minutos, ¿sí? Casi que las 2 horas. No fue lo peor que hice en esta cursada virtual. Han tenido uno de 3 horas, así que dentro de todo bastante tranca este. Así que bueno, chicos, los dejo. Ya con esto damos por terminado toda la parte de patologías endocrinas. Como siempre, si hay algo de lo que es el refuerzo anatómico que ustedes necesitan que les pase, igual ustedes tienen el PowerPoint original donde tienen todo escrito esa parte, ¿bien? Pero si necesitan explicación sobre el recuerdo anatómico, me lo avisan, ¿sí? Y si no, si con toda la patología venimos bien para entender de qué estamos hablando, acuérdense que las patologías es lo que me interesa a mí, en este caso, evaluar, ¿sí? De vuelta, no tanto toda la parte principal, que fue un refuerzo de lo de calcio, fósforo y demás, porque estimo que ustedes no lo habían visto anteriormente en la carrera, por eso se los di, pero no es un tema que me interese predominantemente preguntarles a ustedes en el parcial. Sí me va a interesar empezar a preguntar desde la patología, ¿sí? Y esa primera parte, eso sí se los di porque no lo tenían visto de ningún otro lado y necesitaban conocerlo para entender por qué cuando hablábamos de sobre todo de las patologías a nivel óseo, cuando hablábamos de déficit en el calcio, en el fósforo, en la vitamina D, ¿sí? Porque estaba relacionado eso a nuestras patologías, ¿bien? Pero acuérdense entonces, desde patologías en adelante, es lo que realmente a mí me va a interesar que ustedes comprendan y estudien para el parcial, ¿bien? Bueno chicos, como siempre, cualquier tipo de duda, algo que no se entienda, lo que me quieran comentar, utilicen todos los medios disponibles, ya sea el WhatsApp, sea el campus, un mail, lo que sea, ¿sí? Para poder acercarme a sus dudas y no quedarse sin entender, ¿bien? Les mando un beso enorme y nos vemos en el de Neuro, que con ese ya terminamos por completo todos los temas de la cursada.